Paraguay. Buen día para todos. Bienvenidos a la gran cabina. Esta es una propuesta de Ñandutí AM, una propuesta de Ñandutí TV en el canal 17 de Tigo. Tempranito, a propósito de Ñandutí TV, te mostramos la costanera, una parte de la avenida costanera, muy próxima al puente que une la región oriental con la región occidental, al puente Héroes del Chaco, Héroes del Chaco. Bueno, aquí estamos para acompañarles hasta casi las 9, como todos los sábados, como todos los domingos también. Buen día para todos, buena jornada. 25 grados la temperatura del momento. 25 grados, así amanece, así comienza este sábado 22 de junio del año 2024. Y quiero contarles que soplan vientos del sector noreste también a 25 kilómetros por hora. Vamos a ver qué dice el pronóstico del tiempo para las próximas horas y para los próximos días. Buen día, Sandra. Ella va. Hola, Ale. Hola, Ale. ¿Cuánto Ale me va a ir? David, ¿cómo estamos? Ya está Andrés, ya está José, estamos listos. Ya está Muejana también, falta uno. Anda, ahora se va como invitado a programa de televisión, a otro canal. No sé en qué canal se ve, como al profesor o alumno de guaraní, como religioso, como pastor, como cristiano, como comunicador. No sé, sigamos por favor, estoy diciendo cualquier cosa. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Jornada cálida, calurosa hoy, sábado. 32 grados la máxima. Y bueno, si 25 ya es ahora. Para el domingo, para mañana, 22 grados la mínima, 30 grados la máxima. Oajema, doctor Robert Núñez. Era Ponandío Ohuina. Para el lunes, día de San Juan, tiempo inestable con alguna lluvia, 14 grados la mínima, 21 grados la máxima. Ocultas en el lunes, a partir del lunes, posiblemente a partir del sábado, del domingo, digo, tengamos un cambio de tiempo. Para el martes, 13 grados la mínima, 16 la máxima. Alguna lluvia también. Para el miércoles, 10 grados la mínima, 15 grados la máxima. Va a estar fresco en varias temporadas y casi frío el jueves. 9 grados la mínima para el jueves, 16 grados temperatura máxima prevista para ese día. Fíjense que en este mes de junio vamos a tener ¿cuántos días de fresco? Porque junio termina la semana que viene. Estamos exactamente a 8 días de que termine este sexto mes del año. Buen día para todos, buena jornada, bienvenidos a la gran cabina. Francesco Fiorio, ¿cómo le va? Vaya Bayirú. Vaya van de Pujaré, Carlos, Maiteí, buen día para vos, para mi querido Modecara, para el doctor Robert Núñez, para todo el equipo de la radio, para toda la gran audiencia. Arrancando con toda esta edición de la gran cabina de fin de semana. Llegué ahora, en honor a la verdad, pero me tuve que ir a buscar los diarios para usted, señor. Yo le dije a mi jefe, no le puede faltar el diario, así que me fui a buscar y por eso, lamentablemente, tuve que... a última hora, te fuiste a ABC, acá en la esquina estuve esperando ahí. Carlos, dos puntos. En primer lugar, recordar a la audiencia que empataron Chile y Perú 0-0 en un partido intenso. Y por otro lado, estaba hablando con David y me dijo que vio línea 27 acá cerca. Y me habló de que se cerró la línea 27. Al menos por el momento sigue circulando. Bueno, ¿cuánto vio? No sé, 3 nomás lo había. 3 nomás lo había, pero le vi a uno, Bueno, puede ser, pues, sí, puede ser. Buen día. Para mí también, Carlos, Maite por Europa, Esteban, Francesco, Núñez, ya salta el tiempo y por nada. Sí, señor, esa es la intención, Doctor Robert Núñez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, un pequeño retraso porque tenía que venir la pantallita. Claro, es un poquito, ¿verdad? Acá cada uno tiene su... los que llegamos temprano, ¿qué decimos? El mate, ¿verdad? No, ¿sabes lo que pasa? Creo que no tiene nada que hacer, pues, entonces por eso llega temprano. Bueno, muy bien. Ultra justificado, está con la panadita. No, sí, Francesco traigo los diarios. Bueno, cocido. Muy bien, está Larisa también ya. Vamos todos, vamos a lo mitad. Está, me pareció ver a Francisco también. Está todo tu equipo, Carlos. Sí, bueno, estamos todos. 6:05 en la República del Paraguay. Vamos a mirar el diario digital de Ñandutí para contarle algunas noticias destacadas en las últimas horas con trabajo de todos los compañeros. Raúl Latorre estuvo en el horno ayer durante 3 horas en el espacio de Álvaro Mora, Ricky Alderete y Pato Obando. Colegas míos dentro de sus espacios de confianza metieron familiares. Yo jamás solicité el nombramiento de algún familiar. Ay, por Nepo Baby. Habló ayer el presidente de la Cámara de Diputados en Ñandutí. Sobre ausencia de legisladores, justifican su ausencia.
lo que nos imposibilita tomar sanciones. Desde el consenso debemos evaluar el endurecimiento del reglamento. Empieza una serie de ataques mediáticos hacia el proceso del concurso. No me queda bien, ahí dice hacía. ¿Verdad? Empieza una serie de ataques mediáticos hacia. ¿Verdad? Por el acento. Hacia, ¿cómo se escribe? Sin acento. Sin acento, sí. El proceso del concurso, incluso reviven el tema de los Nepo Babies. Que a un niño de 5 años que nació varón le digan que pueda usar pollera o iniciar un tratamiento hormonal para ser nena es una tremenda agresión. Vos tenés una postura contundente, doctor Luis. No, realmente clara, y incluso llevamos un poco más, muchos progres, como dirían los amigos, quisieron tocar ese tema, pero en realidad, para lo que es nuestro país y para lo que es nuestra sociedad, realmente tenemos que saber que primero que nada el tratamiento hormonal es prohibido en menores. Recién uno siendo mayor de edad puede hacer un tratamiento hormonal, o sea, está más que sabido. Y el hacer de incentivar el uso de repente de otra indumentaria que no sea el que debe ser, también creo que está contemplado en la ley, ¿verdad? Sí, señor. Otros títulos que tiene el diario digital de Ñandutí, esta mañana compartimos con ustedes. Ruta de la Soberanía en marcha. Estamos hablando de la ruta PI 17. La plana mayor del gobierno se hizo presente en la Mambay para el lanzamiento de la adjudicación de obras de la Ruta de la Soberanía. Esta vía unirá a las ciudades de Pedro Juan Caballero con UPU y tendrá una extensión de 200 kilómetros. Es hasta ahora la obra vial más ambiciosa del gobierno del presidente Peña. Cerca de la cárcel, el juez Osmar Legal admitió la imputación en contra de Andrés Jubetich, ex titular de IPS por estafa y lavado de dinero. En la misma causa también está indiciada su esposa María Rosa Araujo. Asume abogado de los Pechi. Ayer, reunión de prensa, conferencia de prensa, estuvo presente el hermano de Marcelo, Francisco, estuvo presente Sebastián Hacha, fue muy amigo en su momento de Marcelo Pechi y muy allegado a la familia, y se presentó al doctor Enrique Cronahuete como representante de esta parte de la familia de Marcelo Pechi. Familia Pechi Albertini busca avances en la investigación en Paraguay del crimen del ex fiscal Marcelo Pechi. Les cuento que hoy es el día del pitufo. El tiempo. Nuestro día es el pitufo. El otro día, sí. Pero, ¿cómo se llama? Mucho orgullo. Pero el día del enano. No, hay que decir así agresiva. Perdón. Sí, tranquilo. Muy temprano. Pero lo que voy nomás que, pero es el día del pitufo. Salir a la calle se me hace tan mal. No. Pero pregunto, Carlos, no se enoje. Sí, viste, acá el cacique de la comarca era el papá pitufo. Sí. No, pero quería saber si era el día del pitufo de la persona no tan alta o si era el pitufo del dibujito. Por donde quiera. Por el color también a veces le dice pitufo, ¿sabes? O sea, hoy no es un buen día para Gargamel. Sí, ahí está. Pero hoy en día, ¿saben qué? El profesor Buejara, nosotros venimos temprano ahora, y me estaba contando antes de que comience el programa que hoy también es día del escarabajo del auto. El lindo. Volkswagen modelo escarabajo. Ya no, casi no hay más esa clase, ¿verdad? De colección lo que hay, Carlos. Vos sabés que hay un grupo de personas que coleccionan escarabajos y que son hermosos. Todo lo que se hacen en los escarabajos queda de una manera. Todo terreno siempre fue. Es el único que pasaba antes de los raudales, eso aquí. Es así, señor. Escarabajo. Lindo, Tito. Es hermoso. A mí me gusta. Motor trasero. A mí motor trasero. Es así. Motor trasero. Muchos dicen que se puede incendiar fácil, pero vos, yo no, muy pocas veces vimos. Pocas veces. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo por lo menos nunca vi un escarabajo incendiándose. A ver un poquitito, Sandra, te pasé 2 fotografías. Acá estamos hablando, estuvimos hablando en la semana, ahora ahí, doctor, del tema de transporte público de pasajeros. Y estábamos hablando de que desapareció la línea 27. En la línea 27, antigua línea, años y años, cubriendo el itinerario San Lorenzo, creo que Roberto L. Petit, algo por el estilo. Republicano, ¿verdad? Sí, republicano. Bueno, y me está mostrando que Francisco está diciendo recién que alguien vio, y acá me están mostrando una foto. ¿Se puede mostrar un ratito? Si no, voy a seguir con los diarios, por favor. Pero ella la inventé, no sé quién. No, y sí, categórico, Carlos, no está fuerte, pero está circulando. Pero esta línea
y la otra es la que 29, Histórica. que también era San Lorenzo Asunción. Esas eran en línea, pero de la gran. Sí, sí. De la gran en su momento. Toda la fama de aerolíneas. La aerolínea 27, o sea, eóico, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ahora ya es imposible andar así. No, no. Antes la avenida estaba más despejada. Y recordé lo que dijiste ayer, lo de 29. El Panchito Sí. López cuando tenía eso acoplado. El tipo gusano. Y un tiempo había un modelo de los primeros que llegaron, Tusa. Tusa, sí, ayer justamente Ricardo me decía Tusa. Sí. Diciendo ese momento, imagina Ahí está Caravaggio. el Caravaggio. Es choco, Ah, qué lindo. Oye, tu día, auto. Yo, ¿cómo te veo, Carlos, va en un Pitufo, ya le Caravaggio? mostramos el pitufo y el escarabajo acá. Ahí estamos, el día del pitufo y el día del escarabajo. Me gusta de ayer. Te da risa, pero estamos. Francisco, te fuiste ayer con Ana Enrique varias penas. Estuvimos ayer. Y Enrique tú no tienes a quien. No, parece, sí, eso le dije. Te habrá mandado a la. No, vos sabés que estuvimos bien con él. No, pero él no coincide contigo. Yo empecé en los medios con María Peña. Yo empecé en los medios. Por razón que sos bueno, será. Sí, gracias, Carlos, gracias. No, pero hablando en serio, discutieron el tema de la presencia del pastor Abuelo sí. en la inauguración de la Copa América. Ayer salí a las 6 de la gran cabina, como todos los días, por supuesto. Me escribe, me dice, hola Fran, ¿cómo estás? Ahí te escribió. Escuché, leí tu posteo, también tiré para en Instagram. Te invito hoy a debatir, me dijo, ¿verdad? Y yo le dije, Eli, no tenés un tema más importante. No, mentira. No te quería ir. No. Yo dije, bueno, pues ya fue complicado. ¿Cómo que te invite Carlos Báez en media hora? Porque cuando te llama un gran entrevistador como Vargas Peña, Carlos Báez, ¿verdad? Qué sé yo. Uno espera tener un tiempo para prepararse. No en media hora, ¿verdad? Pero bueno, no, le escribí a Carlos Báez, le dije, Carlos, me escribió Enrique, con tu bendición me voy. Me dio su bendición y me fui a poner la camiseta. Ya Tantero Basale. Me dijeron que no pasé tanta vergüenza. No, pasé sabes que vergüenza. esta madrugada cuando me despierto tempranito, aparece un mensaje y dice, muy bien Francesco con Vargas Peña. Ah, ¿en serio? Qué bueno. Tampoco no eran 1000 mensajes, pero... Tampoco no que te escribió todo el país. Claro. Sí. Pero pasaste bien. Pasé bien, se pasó bien, señor. Hablamos sobre el caso del pastor Emilio Agüero en la inauguración de la Copa América específicamente. Se debate mucho esto, Carlos, si violó o no el estatuto FIFA. Yo personalmente no vi una violación, personalmente, una óptica personal. Y por sobre todo también le dije a Enrique que a mí me llama poderosamente la atención cómo tanta indignación se levanta cuando se habla del nombre de Cristo y no pasa lo mismo cuando se habla del nombre de Alá o de otros dioses. Yo le decía ayer a Enrique, le ponía el ejemplo de lo que pasó en la apertura del Mundial de Qatar 2022, donde se leyó el Corán y nadie se indignó. Y yo le decía a Enrique, porque él me planteaba de que lo de Emilio Agüero era una especie de discriminación hacia las otras religiones. Y yo le dije, Enrique, sinceramente a mí no me discriminó como cristiano que se lea el Corán en el Mundial de Qatar. Pero espero también que a los musulmanes o a las demás religiones, incluso a los ateos, no se sienten discriminados cuando alguien menciona el nombre de Cristo. Y más aún con la perspectiva de Emilio Agüero, que no es que limitó a la iglesia a alguien. Fue una bendición y nada más. El diario ABC Color esta mañana tiene estos títulos. Fíjense en el título principal. Nenecho llevó la deuda de bonos Impresionante. a 817.000 millones de guaraníes. Sideral cuenta en Asunción que no se refleja en obras. Solamente por bonos de la Municipalidad de Asunción a cargo del cartista Oscar Rodríguez, dice ABC, adeuda Sideral cifra. Así consta, por lo menos, en el balance del primer cuatrimestre del 2024. Intereses de los bonos y de créditos a largo plazo incluso superan el monto y llegan a 857.000 millones de guaraníes. Dinero que no está en cuentas. Y muchas obras ni siquiera se hicieron. Intendente ninguneó pedido de informe de diputados, ahora debe responder reclamo por ley de información pública o podría ser pasible de multa o suspensión. Super Galaxy trajo de todo contra incendio, pero avión... ¿Eh? Sí. Otro día estaba bajando una cosa. ¡Qué máquina! Pero por favor, ¡qué máquina! Dice, uno de los aviones militares más grandes del mundo y el mayor del inventario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el C-5 Super Galaxy, llegó anoche a nuestro país con donación de la Guardia Nacional de Massachusetts. La imponente nave entregó al presidente Santiago Peña 2 carros hidrantes e implementos para combate de incendios forestales, incluido, dice que, no estoy leyendo aquí, incluido, ¿qué dice?
abajo de incendios forestales. La imponente de los incendios forestales, incluido Bambi Bucket. De 1.200 litros, dice. Sí. Un grupo de personas pudo apreciar la gigantesca aeronave por dentro. El embajador Mike Oldfield dice, destacó que este donativo ayudará a salvar vidas y expresó a su complacencia, ¿verdad? Sí, señor, su complacencia. Dado que él también fue bombero. Mira un poco, el embajador norteamericano Paraguay es bombero, dice que fue en su momento. Denuncias contra hambre cero son reales, admite el Ministerio de Desarrollo Social. Se vuelve a rechazar la denuncia por título dudoso de Hernán Rivas. Ay, jefe, tengo título de Hernán Rivas. Aula de oro por 822 millones de guaraníes en Bahía Negra. ¿Puede de pico costar un aula 822 millones? No, un aula. Un aula 822 Mucha plata, millones. Carlos, muchísimo dinero. Pero vos comprar una casa, voy a poner... ¿Verdad? 4 casas como nosotros. Sí. Carlos, es el Bambi Bucket, que es, perdón, mencionaba Sí, nomás no, el avión. Es el Bambi Bucket que sirve, es un sistema para apagar incendios específicamente, que vino de los Estados Unidos, busca acá en... Sí, señor. Estuve leyendo sobre eso. Narcos cruzaron la raya hace rato, dice mi ministro. Hace rato cruzaron. En este caso del asalto a la casa de cambio. Parece que se viene una noticia fuerte. Una barría. No sé si va a ser, pero oye, faltan algunas cosas. No puede denunciarse esto y después se encuentran más. La multiplicación de los billetes fue, Sí, Claro. ¿verdad? No, eso fue tremendo. En un ratito ya va a compartir con nosotros, para nuestro mate, para nuestro tereré, Javier Torres, Paseo de los Yuyos. Viene a visitarnos, bueno, ¿cuántos remedios yuyos hay? Bueno, vamos a mirar un poquito, qué lindo está el amanecer. Hermoso, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Es lindo amanecer. Asunción, capital de la República del Paraguay. ¿Vos sabés cantar la música de Asunción? Asunción del Paraguay, Tus naranjos y tus flores. capital de mis amores. Tus naranjos y tus flores, un recuerdo sin igual. Sí, señor. Antes de cantar la Paraguay de mi querer, ¿verdad? de mi día, ¿verdad? Sí, claro. Que corrían por el mundo, yo de ti me enamoré. Sí, La señor. música de Carmen del Paraná, ¿no sabes? Sí, depende. Oh, Carmen del Paraná. No. Eres mi pueblo gentil, donde mi infancia pasé. Qué lindo. Tranquilo y feliz. A todo esto, Carlos, ¿vos sabes qué? Bajo tu cielo yo vi la blanca estrella brillar. ¿Cómo te quedó, loco? Qué lindo, mira cómo Carlos es. No, vos sabes, Carlos, que hace poco pues cantamos también acá, doctor Modejara, Javi Audiencia, y la gente me pide que volvamos a cantar. ¿Te acuerdas que hace poco cuando llegué a la madre? Vos cantaste. Tú me pediste que le dediquemos un tema a tu señora. No, ¿qué haces? Vos cantaste. A mi señora madre y a la señora de Carlos Valle le dedicamos un tema por la madre. Pero también estuvo interesante el cruce de relaciones ayer. El gran desafío es el lunes. Franca Roja contra la Gran Cabina. Sí. Desafío de relación. ¿Cómo sería eso? Pericón para... Pericón. Sí. Claro. No, pero que Claudia Aguilera y Chocho Bando van a ser Pericón, Carlos. ¿Vos No, tenés pero que... yo está Claudia, yo y el otro Castaño. No, pero tenés que tener ¿Y vos estabas con quién? ¿Estabas con usted solo? No. Nadie te acompaña. Seba Villarejo, pone pecho, ¿eh? Última hora, títulos destacados del diario Última Hora esta mañana, por favor. Estos son los títulos. Jornada de este sábado 22 de junio, sexto mes del año, Opaín te imaginas. Dice Última Hora esta mañana, corrupción e institucionalidad débil arriesgan inversiones. Empresarios alertan sobre peligro de Paraguay. Hoy Cañil abre... al revés puso el diario. La paz deportiva. Ya pagna, más yo que fue ya Paraguay ay, algo claro. Siempre hemos motivo para enfermarse. Empresarios alertan sobre peligro que Paraguay retroceda en su camino hacia el grado de inversión. Cámara Paraguaya Americana, ADEC, ACEPI, dice, entre otras advierten sobre este impacto. Y sí, hospital en zona de guerra. Ay, jefete, doctor. Este es el Hospital Nacional de Itahuahua, que se colapsaba. Y pueden ser los cuadros respiratorios principalmente. Hay mucha gente. Vos sabés, Carlos, que yo estoy nada con mi alergia. Vos no te pasa nada de... Yo no me curo nunca, para ahora ya estoy con mi alergia. Y ese grupi no te
hizo nada, vio. Ni Tatupiré. No te... No, nada. Curupí es integrado. Yo creo que él abusó con el curupí, vos, Me emocioné con el Curupiré. ¡Oh, no! No, eso que estamos hablando de... Vamos a decir, Javier trajo su curupí. Bueno, dice carencia, saturación y precariedad se observan en nosocomios. Lo que pasa es que hace calor. Hola, Larisa, buen día. Hace calor y la gente se junta, la gente comparte, niños, adolescentes. Después se complicó el día del padre, todo encerrado. Y alergia, como dice también. Sí. Cambio de clima es terrible. Bueno, admiten imputación contra el titular del IPS por estafa. Estados Unidos, China, la dinámica de una nueva guerra fría en el correo semanal. Caída de botín. Yo pensé que era basura, dijo, cuida, cochecito, cuando miró ya se dio cuenta que no era basura. Era, ¿cómo se dice? Transparente era la bolsa. Ande explora el mercado de Brasil para vender energía de Itaipú. Erico gana tiempo y el caso Rivas se volvió un vulgar pimponeo judicial. Y la Intendencia de Asunción se obstina en no clarificar su gestión. No informa absolutamente nada. Increíble lo que han hecho, Carlos. Increíble, ¿eh? Recordemos que la diputada Joana Ortega estaba denunciando en redes sociales que nuevamente no respondió a las consultas de la Cámara de Diputados y cuestionaba también la diputada Joana Ortega de que a pesar de que en Internet no responde, no está expuesta a ninguna sanción. Decía Joana que se debería presentar un proyecto de ley para sancionar a toda aquella autoridad que no responde ante las consultas del Congreso. Es importante marcar. Bueno, dijimos ya que hoy es el día del pitufo y hoy es el día del escarabajo. Día de la Justicia Militar Paraguaya también. Día de la Justicia Militar Paraguaya. Así mismo. Pero hay otro día más también. Sí, Ya examina antes de ir a mirar el diario La Nación también. Día Mundial de los Bosques Tropicales también. Bosques tropicales. Bosques tropicales. Me parece que algo así como el Día de la Tierra, algo por el estilo. No precisamente con eso, pero siempre hay una tendencia en el mundo hoy a valorar, a darle un realce a todo el tema de la naturaleza. Por eso que nos encontramos mucho con esta fecha. Dice el diario La Nación esta mañana. La Nación tiene estos títulos en esta jornada. Dice, el ñandutí entrelaza cultura. Y pues, el ñandutí. Y qué hábil tiene que ser la mano de quien hace, ¿verdad? Sí. Esto no es poca cosa. Es obra de arte, Carlos. Y miren esto, Muecara. Dice doctor Iracheco Javier, mujeres japonesas que aprendieron el arte del ñandutí culminan hoy una visita de algunos días a nuestro país, donde pudieron tener un contacto directo con las artesanas paraguayas de nuestro tradicional tejido en la ciudad de Itagua. Actualmente hay varias escuelas en Japón donde se enseña a tejer ñandutí. Vos tendrías que estudiar, Iracheco, eso también. Yo, la verdad que lamentablemente, Carlos, pues que yo soy muy ignorante en gran parte de nuestra hermosa cultura. Y una de ellas es el tema ñandutí. Debería aprender, no me cierro, Carlos, que más me gusta. Y es más, quiero ir un poquito más allá. Ni siquiera quiero esperar a aprender a tejer, sino que quiero usar ya una camisa. No, pero imagínate, Francesco, que esto es un oficio. Por supuesto. ¿Verdad? Te da ingreso te da. Sí, Ahora, claro. Ahora lo interesante de esto, yo creo que tiene que llamarnos siempre la atención que los extranjeros valoran, Sí. ¿verdad? Imagínate, desde Japón acá, simplemente para consustanciarse con el Vienen ñandutí. acá, pero Claro. dice que hay varias escuelas en Japón donde se enseña a tejer ñandutí. Y la misma cosa con el arpa. Yo nunca olvido que en el Festival de Tacuanea, acá en Guarambares, se tuvo que crear un rubro especial para arpistas japoneses. Vinieron un año más de 40 y vinieron a competir en la noche final. Nosotros teníamos acá los arpistas paraguayos y se tuvo que crear un segmento especial también para ellos. Vos sabemos, Jara, que generalmente ñandutí se ve, o sea, la ropa de ñandutí, entre otras muy tradicionales del Paraguay, generalmente está muy vinculada, qué sé yo, a ciertos, incluso no quiero decir la artesanía porque no va por ahí, ¿verdad? Pero a ciertos sectores. Sin embargo, hay marcas muy fashion, por así decirlo, que se están animando a experimentar con el ñandutí, tienen corte de ñandutí, opoí, entre otros. Opoí, Sí. una cuestión muy importante hoy en día, inclusive la prohibición que hace el Estado a través de sus funcionarios, las propias Así autoridades. mismo. Una manera de valorar. Nosotros tenemos algo también valioso que es el famoso poncho de 60 listas. Ayer que fue el aniversario de Luis Alberto Alvarana, él fue uno de los primeros que llegó a ponerse el poncho de 60 listas y ganó una fama increíble. Juan Cancio también siempre tiene... También, por supuesto, hay que reconocerle el caso de Ayelén que ganó también el festival Es de verdad. poncho de Y que 60 usó listas. también. Y que usa, sí. Ayer que está metiendo una polémica ahora. No, vamos a comentar los títulos.
Bueno, destacado en La Nación, por favor, otro tato, trámalo mitad con Tanera Avena. Sí. A ver un poquitito el diario La Nación. Para completar, despliegue de operaciones militares en Canindeyú, destate Canindeyú, narco pepena. Después el Chachaco Rally arranca con la salida simbólica. Esto arranca simbólicamente ahora y se va a correr la próxima semana. Creo que sí. Sí, generalmente se corría en septiembre eso, pero ahora se va a hacer en junio. Atirá busca hacer nuevos polos turísticos, por Atirá. La ruta de la soberanía será una realidad. Aparece el presidente de la República en una fotografía con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y con el gobernador del departamento de Amambay, el señor Juan Carlos, ¿cómo se llama él? Te digo ahora. Parlamentario era. Sí, ahora te lo digo, te lo digo. ¿No te acordás? No recuerdo. No sé, ¿verdad? No, No. Colorado, pues Sí, no, pero no era, Sobillón no era CDO. No, era homónimo de... No. ¿Cómo que no vas a saber? Ayer en la entrevista Carlos Acevedo te decía que no, ni a los premios figuraban la... El que era intendente de Pedro Juan, ¿no? Y de que él perdió a su hija, le mataron a su hermano. Terrible. Y dice que nunca le llaman las autoridades, nunca le Juan Acosta, Acevedo. Juancito Acosta. Sí, Acevedo, perdón. Javier, ¿cómo estás? ¿Me vas a llamar? Muy buenos días, Buen día. muchas gracias por la invitación. ¿Qué me trajiste? Y acá traemos remedio para mate y para tereré. Todos los yo. Se puede remedios. tomar y que se puede usar para bañarse también. Sí. Sí, porque hay mucha gente que muchas veces dice no, es para tomar. Yo creo que le pusieron mal la canasta ahí, porque creo que tiene que estar cerca de él. Voy a... No, espera un ratito, porque entonces si no, para que él nos muestre de qué Yuyo estamos hablando, porque si no, uno no vamos a entender. Ahí puede cambiar, por favor, Francesco. Sí, señor. Yo un ratito hacia algo será. Vale. Cojano y Zanja Herea. Cojaron Ese no quería saber qué remedio ese era. Vos sabés que muchos remedios refrescantes y para mate no se conocen. Y escuché la vez pasada que tuvieron un invitado que estuvo hablando. Está improvisado coñiense a la Espera, pues venino a Francisco, ¿qué es lo que hace ahí? Le tapa toda la cara, muchacho. Ya yo ven y sana. No, estoy organizando, pues, Carlos. No se va a aprender el profesionalismo. Impresionante. La primera vez que se transmite en vivo la nalga de Francesco. No, en serio. Esa cosa hay que cuidar, Hay que cuidar. Me puse yo por el equipo... Bueno, espera, porque a mí me resulta interesante lo que está diciendo. O sea, nosotros decimos cualquier cosa de repente sin saber. No, escuché que le invitaron a Sí. un especialista, porque en este país pues, hay lleno de especialistas, pero nunca aplican nada. Entonces, nosotros varias veces le invitamos a la gente de la Universidad Nacional del tema de investigación para que compartan con nosotros su estudio científico, porque nosotros trabajamos en la parte empírica tradicional, que nadie puede cuestionar, ni los más profesionales. La gente suele cuestionar y dice, no, ni intoxicarnos porque eso hablan por hablar nomás. Que me demuestre, que me diga acá, este remedio Yuyo le intoxicó a fulano tal y yo me hago responsable. A mí me costó como joven organizarle a los yuyeros en este país y en especial al Mercado 4. Y ahora vamos a tener nuestra cooperativa, vamos a industrializar también nuestros remedios yuyos porque ya opama. No, niños, tú y la pojañana o centro. A ella es linda. Y es window o centro. Porque nadie se interesó nunca. El Ministerio de Agricultura, la IPORI, la IPORI. Hay que trabajar en la capacitación, en la concienciación con los vendedores. Escuché que dijo también este señor que los remedios yuyo, perruta, acostado, podían andar ya. Uy, pero la pojañana no centro. Esto cosa trae nomás. Acá lo único que se cultiva es la ruda, el ajenco y también la mentaí de la zona de central. Entonces, esto ya se trae del bosque, se extrae nomás. ¿Cuáles son los remedios que ya está por terminar? Cangorosa, doradilla,
nuestro antibiótico natural, Miaya o Fama. Lo que se está vendiendo no es Carborosa ahí. Y no es que vos tenés la semilla y te va a ir No. Bueno, esperamos un ratito, Javier. Estamos empujando Erea hoy con Javier, paseo de los Yuyos esta mañana aquí en la gran cabina. Tenemos mucho para contarles, para mostrar y sobre todo para escuchar. Pues tiene que ver con alguien que hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto estás con esto? Y yo crecí lo en el Cojañana. Ahora ya soy profesional, soy abogado y trabajo también en eso. Sigo ayudándole a mi mamá. Ella vende por mayor en el mercado 4, que hay paseo de los Yuyos. Y mi abuela es una de las pioneras, una de las fundadoras de la venta de los Yuyos. Acá en Apuipuerio era aprender y seguimos manteniendo. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema en un ratito. Quiero agradecer a la señora Vidal y a Sánchez que tiene la gentileza de recordarnos que del 27 de este mes al 7 de julio se va a llevar a cabo la denominada Feria Internacional del Libro en el Centro de Convenciones Mariscal. Y aparece como país invitado Uruguay. Ah, mira qué lindo. Sí, señor. Abre un libro, abre tu mente. Qué linda, Qué lindo. Abre un libro, abre tu mente. Lunes a jueves, desde que comienza, desde el 27, de 9 a 9, 12 horas. Viernes y sábado, de 9 a 22, 13 horas de Feria del Libro. Y el domingo, de 11 a 21. Entrada libre y gratuita. Repito, esto se va a realizar en el Centro de Convenciones Mariscal, Feria Internacional del Libro, y por supuesto que vamos a estar presentes, vamos a acompañar esto que tiene que ver con este evento que se realiza constantemente. El doctor Mura tiene la gentileza de escucharnos y vernos tempranito y envía una fotografía del amanecer en Encarnación muy linda, la ciudad capital del departamento de Itapúa, la ciudad de Encarnación. Qué lindo. Domenico Guastama y la doctor Mura. O si no, por lo menos cayó. Roberto, pero Sí, te voy a decir el doctor Mura, médico cirujano. Sí, señor. Gracias, Álvaro San Pedro. Él se llama José Roberto Mura. Sí, señor. capo, un profesor más. Algo entiende, doctor. Algo entiende. Sí, algo le dio en la vida, doctor, ¿verdad? Doctor Núñez, este tema hablábamos el otro día de los medicamentos. Todo hay que saber consumir. Si vos compras un medicamento, una pastilla y tomas 20, También lógicamente te va a hacer daño. Claro, empezando por que te va a caer mal en el estómago, empezando por eso, ¿verdad? Por otro lado, es la dosificación, ¿verdad? Realmente siempre nosotros sabemos que todo producto que se produce se hace a base de una dosificación exacta. Entonces, si uno excede más cierto tipo de medicamentos, porque mucha gente utiliza algunos medicamentos para autoeliminarse, inclusive porque usan en exceso. Cada uno tiene un sector del cuerpo en donde puede incidir. Y cuando la gente dice, tomana se suele escuchar en tu casa mismo, dice tu señora o vos le dices a tu señora, es que yo tomé este remedio y me hizo bien. No significa que porque a mí me hizo bien, Todos es otro organismo. tenemos diferentes mecanismos de acción y diferentes tolerancias a ciertos medicamentos. Entonces, la automedicación es un problema grave en nuestro país. Automedicación. Está en línea el comisario César Diarte. Comisario, buen día. Buen día, Carlos. ¿Qué tal? Para vos. ¿Pudiste dormir algo, comisario? Sí. No, no le hicimos, duérmelo. Me gusta ya eso, comisario. Comisario, contanos un poquitito, por favor, este allanamiento que hicieron allí en Fernando de la Mora. Pillapaité, el despliegue, el movimiento, vehículos, personas que estaban antes del asalto a la casa de cambio. ¿Qué encontraron ayer? Y creo que, como me decías, detuvieron a una persona. Sí, efectivamente, don Carlos. El trabajo de campo se hizo desde el lugar de los hechos, también desde el hotel, desde donde cayó la bolsa, desde donde quemaron el vehículo y nos arrojó, o sea que el punto central fue el lugar del aguantadero, entre comillas. Sería Fernando de la Mora, zona norte, ayer en horas de la tarde. Empezaron a seguir ustedes el recorrido que hicieron estas personas que asaltaron la casa de cambio y llegaron hasta esta casa. Es muy linda la casa, por lo menos de afuera no se ve nada, pero muralla, comisario. El recorrido
encontró una particularidad, Gerardo. Ellos entraron unas cuadras y hacía tipo un círculo así, me volvían a salir otra vez. Y tres, cuatro veces hicieron, como para deslizar. No es que iban aquí en línea recta. No sé si me entiendo. Entraron a un lugar, daban así un círculo, pues iban otra vez. Tres lugares. Tres círculos hicieron. Para llegar hasta lo así, ¿no? Bien. Es un condominio más o menos por replicante, no es un terreno, no una casa sola, había varias viviendas en el lugar. ¿Y de Y en el qué? fondo está el tinglado. Pero en el fondo un tinglado que parece un taller, ¿verdad? Es un taller, aparece un lavadero así de una lavandería grande, ¿no? Y de ropa eso. Pero ¿y de quién es esa casa, comisario? Todavía no sabemos. Aparentemente son varios dueños. Es un terreno grande en donde están asentadas así varias casas. Y con condominio más o menos, puedo explicarte. Entiendo. Hay un terreno y sí. Lo que digo nomás que en un terreno grande, varias casas y un taller, una especie de taller o de lavandería en el fondo. ¿Y qué encontraron ahí, comisario? Bueno, ingresamos a la casa, primeramente, ¿verdad? Fuimos al taller, con la revisión que se hizo, se encontró primeramente estaba un Miguelito en la manta que se utilizó para la quema de la camioneta, proyectiles de varios calibres, cartuchos de escopeta, cartuchos de armamento pesado, el casco que se había utilizado para la quema del vehículo que había caído y se había roto. Eso se ve en un video. La motocicleta que había escoltado también a la camioneta. A ver, otra cosa, documentos, guantes, pasamontañas, amonzadas que se habían utilizado también. Un sinfín de cosas, encontramos elementos donde nos hace presumir que el lugar era un punto de encuentro para la organización y posterior ejecución de entre comillas, trabajo que hicieron la gente. ¿Y cuántos eran más o menos, comisario? Según la gente que nos habló, eran 6, 7 personas, a veces más también. 8. Bueno, no, precisión no teníamos. Pero cuando ustedes... Viste calentamos nosotros y primero éramos lo peor de todo. Como van a echar así nomás, maltrato impresionante de parte de la gente que de ahí, ¿verdad? había gente ahí. Sí, son varias familias, había como, hay un poco, la casa donde entramos luego, 5, 6 casas más o menos había dentro de la propiedad, pero todo hacía parte. ¿Y reaccionaron mal cuando ustedes ingresaron ayer? No, una reacción, pero hacia nosotros, sí, bueno, ahora ya pudimos, o sea, como siempre, medio de vergüenza tenía yo porque entramos en un lugar que aparentemente era un lugar de familia, ¿verdad? Un lugar de trabajo. Pero después empezamos a encontrar las cosas y yo ni me quiere Pero, comisario, lo que pasa es que ustedes ya fueron sobre base segura porque tenían el recorrido de estos vehículos y de esta gente. Sí, te digo, no, acá lo primero, lo peor de todo es cuando empezamos a encontrar los indicios, esos que eran los ambulatorios desaparecieron todos. ¿Y vos qué crees de esa gente? Le dejaron a ustedes trabajar tranquilos y ustedes... Nadie dio nada, y en medio, tiene un ingreso de vehículo grande, ¿verdad? Tendría que haber visto algo, ¿verdad? Después empezaron a hablar las que me conocían, ¿verdad? Lo primero de... Cuando empieza recién la gente habla... Mi madre dijo, todos somos todos. Esto, yo y Es saber.
había reuniones, todo después. Pero bueno, lo importante es que encontramos elementos suficientes en donde se comprueba que en ese lugar había salido la persona para realizar este hecho. El museo de la moto que había contado la camioneta, tenemos elementos importantes para que el fiscal pueda sostener alguna imputación contra varias personas. Comisario, buen día, ¿cómo te va? Te saluda Francesco Fiorio. Una sola consulta a mi parte, comisario. Cambiándote de, no sé si de tema menos, pero sí de caso, referente a este tema, Carlos, de la churrasquería Oaullo, que se lo asaltó el martes, si mal no recuerdo, si mal no estoy, comisario. Tengo entendido que la policía o ya le identificó a los tortoleros o está tras los pasos de estos tortoleros. ¿Cómo quedó este caso, comisario? Bueno, estamos hablando de brasileros que se fue a almorzar en la churrasquería, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Sí, después de haber chocado con esa columna, 3 personas habían descendido al lugar. Encontramos documentos importantes dentro del vehículo que está trabajando con la identificación. Y sí, son los mismos, siempre ella es incontable veces, ya se le detuvo a esta persona. Vos sabés, comisario, que justamente por eso te quiero consultar, porque estuve leyendo el informe policial o sea, mejor dicho, las sospechas, mejor dicho, de la investigación, de que serían los mismos de siempre. Cuando nos referimos a los mismos de siempre, ¿a quiénes nos referimos, comisario? ¿A una banda de criminales que se dedican a esto? Ya tenemos los nombres de estas personas, y por sobre todo la pregunta... No son bandas, son grupitos, pero son los mismos de siempre. Y que entran y salen, son todos conocidos. Y entra y mira en el archivo, que entran y salen, son los mismos. ¿Entran y salen de la cárcel, comisario? Sí. Bueno, Francesco está en los temas bagatelarios, yo estoy en los más grandes temas delictivos. Eso no se llama bagatelario, eso es son víctimas. ¿Sabes por qué, Carlos? Yo le quería preguntar, comisario. No, $70,000 fue el último, lo llaman más bagatelario, no sé cómo se llama, va a salir. Sí, cierto, pero ahí porque un buen tribu. No, ¿sabes por qué también le quería tocar al comisario, Carlos? Porque se habla porque estos delincuentes usan los famosos inhibidores. Y que está despertando mucho susto en la ciudadanía, Carlos, porque la gente pero cree... Desde hace rato, vos tenés... Bueno, el inhibidor que él habla. Viste que la gente estaciona su vehículo, ¿verdad? Y con sus llaves nomás bloqueadas. Y ni lo mira. Él no se va y no se va a viajar otra vez y con la mano estira otra vez la cuerda. Sí. Si es que no hace eso, Dios sí te van a decir que te siguieron a lo menos, todavía te siguen, o ven. Claro. Y pero con la tranquilidad del mundo, como te dan un show, ven a un lugar y baja y con tu llave no vaya bloqueada, ahí ya... Listo ya, ahí ya un auto el líder. Comisario, y teniendo en cuenta que este hecho, o sea, que estos dos hechos fueron al mismo tiempo, ¿esto de la churrasquería pudo ser distractivo? No entiendo. Viste que coincide más o menos el horario donde se asalta la casa de cambio. Sí. No. Entiendo lo que me quieren decir, no tiene nada que ver. Bueno, son coincidencias nomás. Bueno, comisario, y volviendo al tema del allanamiento ayer, ustedes detienen ayer a una persona. ¿Qué se hizo de esa persona? Está con nosotros en el departamento. Está alojado en nuestro departamento. ¿Y qué? Colaboró muchísimo. ¿Fue con Apaitere? Sí. ¿Pero él participó o no? No, es un observador, digamos. Pero él estaba en la casa. Sí, el encargado del lugar. El encargado de ese condominio. No, del condominio, del taller. Del taller. El taller, pero por lo visto es grande el predio, comisario. Y es un terreno, aparentemente es un terreno familiar donde, no sé, ha de estar 5 o 6 hermanos, de cada uno, este estudio un ejemplo, no sé si son hermanos. Entiendo, comisario, pero hay varias casas en un terreno largo y grande. Comisario, hay que cuidarle ahora a
a este detenido. No, totalmente. Comisario, Te vas a sorprender después. no, yo ya me quiero sorprender ahora, comisario. Todos los días me decís que me va a sorprender y sorprenderme ya ahora, comisario. Una programa tirado, o sea. No puedo ir para ser economista, hay curioso economista. Como nuestro equipo nada de desastre, ya. Pues ya hay ya. No, ahora soy selección paraguaya, peor todavía soy. Comisario, ¿cuánto es lo que se llevó? ¿Cuánto dinero es lo que llevaron? Y mira, los policías recuperó ya. Y 1.500 ya. Lo que te había denunciado, ¿verdad? El total, pero se llevaba más bolsa, había más bolsa. Sí, había más bolsa, pero de eso no tenemos denuncia. Porque ellos pues dijeron, el fiscal nos dijo a nosotros 600 millones de guaraníes. Y después había dólar, había otro tipo de moneda y totalizaban 1.500. En una bolsa nomás ya encontraron 1.500. $113,000 después del peso y de baja denominación. Cierto. Bueno, pero evidentemente que se llevó mucho más de lo que se denunció. Obviamente. Pero lo denunciado ya se recuperó todo. Pero esto es raro. Vos sabés mejor que nadie, por eso que no quería hablar mucho, comisario, pero acá hay algo más. No, una vez que terminemos, don Carlos me va a sentarnos ahí, quería hablar los detalles de todo. Pero todavía no se cierra eso. Pero este no fue un simple asalto ayer. No, nada que ver. Hay algo más detrás de eso. Sí, y bien grande. Y entre gente con mucho poder, digo. Entre un grupito de 10 amigos desponados. Pero que están en cosas raras, digo. No, Carlos, no, hasta ahí no. Hasta ahí lo que te puedo contar. Un día. Otra idea. Bueno, comisario, te felicitamos por el trabajo que haces y me gusta mucho que tengas esa capacidad de administrar esta comunicación. Pues nosotros preguntamos y vos tenés la posibilidad de decir sí o no. Porque el otro día que me contaste ayer que muchos ya te retaron porque se contaba el dinero y lo mitad. Bueno, comisario, ¿cuánto es lo que 1.300? Ya no escuchaba en otra parte. Por ahora le decía al comisario. Y después ya salía, faltan 200 millones más de oír la prensa. Ayer cuando entramos en la casa y ya, oye, no sé, ahora me acuerdo. Entonces, ¿qué explicaba otra vez por qué cuando entramos? Y después cuando encontramos, tengo 20. Sí. Bueno, comisario, gracias por tu tiempo. Vamos a seguir hablando y vamos a esperar que nos cuente después qué es lo que pasó realmente acá. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Qué linda imagen, ¿eh? Amanece, Hermoso, Carlos. Asunción, hoy 22 de junio, en pleno invierno. Está el día para trotar en la costanera. Sí, señor. Es un día importante también que se te escapó, señor. Hoy es el Día Internacional, ¿atendés esto? No quise decir eso, ¿no? No, pero bueno, hay que decirlo, son todos. Contanos más. Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior. Ahí está. Él dijo, ¿no? Sí. Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior. Se celebra acá en la audiencia. Francesco. No, pero Vos estás en Ñandutí, estás en este programa, se llama La Gran Cabina. Trabajás en la mañana con Álvaro Amura en la Rock and Pop. Enrique Vargas Peña te invita. Sí. Y tu aporte al programa hoy, Sí. sábado, después de que el comisario insinúe lo que pudo haber pasado en este asalto que llamó la atención toda la semana y que va a seguir llamando la atención. Sí, no, porque Ojo. mucha plata de por Y medio. vos me salís con que hoy es el Día Internacional de la Mujer sin Ropa Interior. Pero no solamente eso, Carlos, te quiero explicar por qué. Ahí está. Porque la fecha... ¿Cómo se dice ropa interior en guaraní? ¿O cómo se dice que la mujer no tiene ropa interior? La gran tarea, o La Gran Cabina, la gran tarea. La gran tarea, sí. Voy a leerlo. No. Imagínate tampoco que me hace, qué vergüenza tengo de los invitados. Mojara, doctor, abogado. No, vivo venir con esto, Vigo. Chico, Carlos, vale. ¿cómo te está por casar, papá? Pero necesito contarte el por qué. Yo necesito contarte el por qué, Carlos, vale. Apenas la señorita escuchó y ya se sacó el día haciendo... Yo necesito contarte el por qué nomás.
A mí me gustaría que pongan nomás Francesco con eso y no salimos nosotros de ese. Atendé, Carlos. Ahí está la foto, ahí está. No, Ahí está, por favor, no, yo no estoy a favor. No, pero Carlos, pero espera, yo estoy dando datos. cada uno con su tema. Claro. Claro, yo estoy dando datos, no son relatos. Estos son datos No, exactos, pero ¿qué objetivos. y la televisión qué? Esta fecha se celebra ¿Por qué? al inicio del solsticio de verano. Sí. Y la llegada de la época, se recuerda porque es la llegada de la época más caliente del año. Y es una forma de decirle a las mujeres, despójense del qué dirán. Y si quieren andar sin ropa interior, pueden hacerlo. Para muchos es un tema tabú, para otras es un motivo para andar más fresca y cómoda. Sin embargo, otros dicen que es una forma, de alguna manera, de demostrar cierto rechazo a la higienidad en la mujer. Así que solamente damos información, señor Carlos Báez, ya que estamos en un programa edificante y cultural. Hoy es el Día Mundial de la Mujer sin ropa interior. Aclarando Felicidades. que en el hemisferio norte. Claro, siempre en el hemisferio norte, Sí. bueno, pero felicidades a todos. Así que hoy las mujeres tienen derecho a andar sin ropa interior, Carlos. Pues a la diferencia entre el tema de Francesco y mi tema Yuyo, Javier, contando por ejemplo para el mate, ¿qué es lo que más pide la gente? O sea, la gente pico pide nomás sin saber, pide alguna sugerencia o ya sabe lo que quiere para su mate, por ejemplo. Bueno, siempre empezamos nuestra jornada tomando remedios yuyo en el mate. Y ahí ya usamos los antipiréticos, ¿verdad? Los aromáticos, algunos toman los amargos, porque también actúa sobre nuestro estado anímico. Yo sé que el doctor me va a cuestionar, me va a decir, no. Pero solamente los niños es mi problema. Pero cuando se le pone en la guampa, se le agrega el agua caliente, el olor ya te levanta el ánimo, ¿verdad? Porque uno amanece y si no toma su mate, va a apojar y mira que no está, parece completo. Entonces hay que saber combinar siempre. Lo aromático se utiliza el anís, el boldo, el manzanillo un poquitito porque es muy caliente también. Otros toman los remedios amargos. Pero ahora se está haciendo mal porque es muy marketinero, pues se volvió este tema del supermate. Palomita muy naranja pide o muy anietrellado, canela, le pone de todo. Y esa mezcla también es potente. Hay que cuidar mucho esa parte. No es por el color nomás ni por el sabor nomás vamos a guiarnos. En las combinaciones está el secreto. Y las dosis, porque también las plantas tienen sus principios activos. Y fresco, por ejemplo, hasta 3 nomás hay que tomar. ¿Qué fresco? Y este, el pojaronsá. El verde como está Verde. arrancado. Porque es fresco y al machacar pues tiene más jugo. Y cuando es seco ya no es tan... Pero tiene ese jugo. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia a la hora de preparar el tereré y el mate. No hervir mucho tampoco el remedio yuyo en agua caliente nomás. Si uno quiere tomar té, puede tomar también como té un solo remedio. Ahora que hay mucho tema de la alergia, urusugé con borraja. Eso hay que tomar. Urgente. ¿Qué hay que tomar? Urusugé y borraja, flor de borraja, que es para la tos, para la gripe. Qué lindo. El uso es potente. Sí. Urgente, mojar, yo necesito, Sí. pero urgente. El que por la mano está ahí. ¿Verdad, Javi, que existe el curupirembo? Y este es el curupirembo. ¿Viste, Carlos? Y este es el yaguanarín. Ahí está, yo La cultura del programa y no me crees. Mira, ya se está. Se llama curupirembo. No, los nombres ya vienen ya de antes, por el efecto mismo que Y tiene. ¿qué efecto es lo que tiene el Y curupirembo? estos son Viagra naturales. Viagra natural. Vamos de guana. Hoy se complica todo. Viagra natural. Sí, estos son depurativos para la sangre. Pero hay que tomar como agua, no en el mate. 2 litros por día. Este yaguanarín para los riñones, para la próstata. El curupirembo es para la diabetes y también es un energizante natural. Y le agrega hoja de catuaba. No, y no tenés catuaba, Catuaba. Si tenés, ya vamos a comprar todito llaves de... Estoy cólico. Entonces, todos los días. No es que te lo tomás y ya vas a hacer. No es que un día tomás ya...
Hay que ser constante. Checo, Sí. vos le estabas poniendo como excusa la gripe, pero No. otro efecto. Che, otro efecto lo que buscaban los perros. Con razón que no le pasó su gripe. Encima atrás, Capaz que no para gripe. encima la foto que te enviaron. No, esto es una vergüenza. No, pero ahora, En ese caso, por ejemplo, ¿cuál es la dosis? Pues Un fíjate, puño te digo. Un puño. Un puño es el paraguayo, un puño nomás lo que Pero en 2 litros. En 2 En litros. 2 litros En 2 litros de y agua. tomar como agua. Pero todos ¿cuánto los días. tiempo tenés que dejar en el En la agua? heladera no voy a poner. No, pero o sea, vos, el agua con ella puedes tomar. Hervís. Ah, tenés que hervir. Hervís. Ah. Colar bien ¿Verdad? y poner en una jarra y tomar eso todos los días. Ujú. Regulan la diabetes, el colesterol. Es bueno, es energizante da natural. gusto leerlo. Sí, y hay que machacar eso Ahora, siempre es fresco. Javi, consulta, en el proceso de higienización, ¿cómo es recomendable lavar el yuyo? Bueno, los que están secos ya están todos ya bien secos. Ese no hay problema. Los frescos siempre hay que lavar bien. Si uno lleva en la casa y va a comprar por ahí, siempre hay que decir que te laves bien, ¿verdad? Porque ahí se trae pues esto y muchas veces no se limpia. Esto, por ejemplo, ya está todo bien limpio. Porque nosotros vendemos así. Bocayaí, que las mujeres no tienen que tomar esto. ¿Por qué? Porque este es un anticonceptivo natural. ¿Ah, qué? Sí, Bocayaí. sí, muy cordiales. Y ahí, Hay que cuidar, sí, hay que cuidar. Y el urusu es casi. ¿Y la mujer que quiere tomar eso como anticonceptivo? ¿cómo No, pueden tomar también. Cangorosa la hoja, mando y yuí, que son para eso, anticonceptivos. ¿Y cómo es? ¿Toman todos los días antes de Y la se relación? toman el mate. El mate todos los días puede tomar. Es natural. Y aparte es un antiespamódico también. Sí. Para la próstata, ¿qué dijiste? La próstata es raíz de ortiga, Huinoguazurapo, fresco. Ese es buenísimo para el antiinflamatorio. Acá, por lo visto, este oyente que está escribiendo desde Hernandaria no escuchó cuando dijiste que los yuyos salen nomás. No, es que vos ahora te va, porque dice, Coño, no hay más borracha, dice, y cangorosa, dice. Cangorosa lo que no hay más. Lo que se compra en el mercado nosotros no estamos garantizando, Carlos. Porque la cangorosa es medio amarillento lo de su raíz. A lo mitad huerunte, porque la hoja bendeja, oñeza ingua, boriajú, porero combatir la pobreza, la venta de los yuyos. La mayoría de los compañeros que están trabajando en los mercados, en las calles, en las plazas, son gente que de repente no tuvieron acceso a la educación, yo te invito le invito a usted para que un día vaya un poco el programa en el Yandutí, en el Mercado 4 y recorra y vea la realidad, porque los yuyeros somos los que despertamos el Mercado 4. Hasta 50 familias todos los días, pero Claro, con ello arranca el sí, día. ahora lo pepojaron O sea, el Yuyo está muy bien ubicado, luego. muy bien ubicado. Hubo estos días una expo ahí también, ¿verdad? Sí, y ahora está llegando el frío otra vez. El 1 de agosto, Sí. ya pues, El frío. Y no sabes lo que nosotros sufrimos en el frío, ahí dormir en la calle, la vereda. encima del cartón. Sí. ¿Verdad? La vez pasada pedimos ayuda a emergencia, a muchas instituciones, no se acercaron. Pero bueno, pero esa es otra cosa. Lo que te digo es que tenemos que cuidar nuestro pujañaná, porque opata la ñane pujañaná. Si no trabajamos con las instituciones encargadas, esto va a terminar. Hoy vete fue vergüenza a hacerlo acá. Ahí. Se mandó a un tiempo de Acá hay. acá. Acá ahí se trae ruda, romero, hinojo, se cultiva luego ahí con los compañeros cultivan. De Caguazú se trae yaguaretecaá, cola de caballo. Del Chaco se trae esto, viñal, palo azul, ¿verdad? Y el paraí que sale nomás luego por ahí. Sí, sí. No se vende humea. A mí a la de cabeza porque es para los riñones. Esperamos un ratito, Javier, doctor. Quiero hablar un ratito de platos que se hacen con menudencia. Y ahí preparame ya unos digestivos, recomendame en un ratito unos digestivos, porque junto con Yacarú. Ya viene el viceministro de Salud para compartir con nosotros en un ratito. Vamos a hablar con él. Doctor Núñez, menudencia. Es importante que se consuma. Realmente nosotros nosotros tiramos varios para recomendaciones y entre ellas surgió el tema del mondongo, ¿verdad? Mondongo. Que se ve así. Pensé con dos guay. Al final, Pensé con dos guay mondongo. no, No, o sea, A ver. Esa,
Me golpea. Pero vos sabés que si preparas bien y no sabes que es mondongo, te pasa Quédate con el mondongo nomás, por favor, primero con la imagen del mondongo, por favor, porque quiero que Francesco entienda eso. Vos no comés mondongo. Esa imagen no me golpea. Ahí está. Yo pues tengo, Yo tengo un trauma, Carlos, que no puedo ver muchos redondos de cerca. Sí. Te voy a decir cómo se llama el trauma más me llegué ahora. Tripofobia. Yo tengo tripofobia. A mí me golpea. ¿Cuántas fobias hay vos tenés? No, vos sabés, Carlos, que tengo tripofobia. A mí me golpea el mondongo. Tiene alergia. Mira lo que es este plato de mondongo, incluso con un poco de choclo. Mira, este es un caldito. Si Andrés vuelve a pasar esa imagen, yo me desmayo acá, Carlos. No, porque vas a que la tripofobia. Causó el impacto cuando dijimos y la gente por suerte empezó a comer más. Creo que se va mucho al exterior también, ya la gente no consume ahí por el impacto visual. Pero ahora conviene de la gran, todo limpio, todo hecho, venir, ya está todo hervido, ya está. Tienes que poner la verdura. Hagamos el asado, entonces vamos probando. No, pues es asado. Asado de mondongo ya no hay nada. No. Mucho lindo. Así que caldo abajo. No, el caldo abajo. Una vez me invitaron a un caldo abajo fuerte hace poco en Paraguay, doctor. 12 horas de vida. Impresionante, nunca he comido algo con tanta menudencia, pero el mondongo me choca, yo insisto en eso. Y el hígado También tiene muchos componentes. Es recomendable. Claro, darle a los chicos nomás no es una costumbre nomás, pero ¿Qué tiene, doctor? Proteína. en el tema de hígado principalmente nosotros siempre usamos como un aportante de mucho hierro. Y el mondongo tiene muchísimas vitaminas, minerales, inclusive se habla de ayudar en el tema de colágeno y compañía del cuerpo. O sea que después de todas las chicas, eso te iba a decir, ¿quién no quiere envejecer el mondongo? sí, le bajan. Mira por ese plato, que a veces es una milanesa de mondongo o de pescado. Ya no vas a ver uno de Sí, me va a golpear, doctor. Me va a golpear, doctor. Pero ahora, es importante saber que el mondongo es para no envejecer. Por ahí ahora puedo comer un poquito más. Ayuda bastante. Hay que probar. No sabía eso, Víctor. Y ayer también faltaba el limón. El limón, él entra con todo. Él siempre. Pues acá a mí tampoco me gusta el limón. A la pistola. No, tampoco me gusta el limón, che. No. No le pego una, Carlos. Ayer oímos así uno de los platos más ricos del mundo. Sí, yo sé, y caro. Caro, sí, lindo. ¿Cómo que se llama? Tiene diferentes nombres en diferentes países. Cazuela del mondongo. No. Tiene un nombre. Tiene otro nombre. Qué grande dice el ministro ahí, ¿no? Batiburrillo comes. Batiburrillo y sí. Seguro que ahora no sabe lo que es. Carlos, seguro que sea ahora que no era tanto para la ley, que el batiburrillo también le baja para eso, ¿no? El batiburrillo claro. Ya lo dice acá. El batiburrillo con ese curupí Ayamón de Con esa foto que te envían las fans. No, lo que pasa, pero yo pues soy hombre de una sola mujer, me puede mandar, pero no. Pero la ilustración no. Javier, ¿y para el estómago? Para el estómago, algunos toman ajenco, otros yaguareteca. El yaguareteca, sí, toman. Lo mejor que hay. Lo mejor que hay. ¿Ya te dije? Sí, yateca es para la frialdad. Entonces, se toma mucho porque es muy caliente nomás. Pero otros toman más liviano, eneldo, hinojo. Y ahora cuando estamos de cara al frío, Javi, que mañana entra el frío. Y frío. los remedios aromáticos, los remedios para mates, estos son los que más se llevan, los que más toman, ¿verdad? Porque hay muchos remedios que es un poco raro que no se conocen, ¿verdad? Pero el burrito, cola de caballo, anís, suico, hinojo, todo lo que más se lleva son estos. Cuando llega el frío nosotros ya... El hinojo mi mamá usaba para salar pepino y eso, para cuajar le decíamos nosotros pepino y otras. Esto se usa mucho y la hoja también. Pero el hinojo ¿para qué sirve? Para el estómago. ¿Para el estómago también? Sí, para el estómago. Yo voy a dedicarnos acompañando un poco el trabajo de Javier y no hace falta ir muy lejos. Uno recorre acá las avenidas, las calles, cada media cuadra hay un puestito de gente que está vendiendo el famoso cojañaná. Y ya los que llegan, ya tienen su morterito, ya le preparan, me mandé hielo, azar y rajante, vaya. Y eso yo creo que por lo que él dijo tan importante, independientemente de que ese tengamos unos fuentes de trabajo estables o prohibidas por el Estado, la gente se rebusca, y en el rebusque aparece, por ejemplo, esta opción.
todas las mañanas uno va a encontrar, pero prácticamente todas las medias cuadras. Yo en mi recorrido normalmente lo primero que encuentro es ya la gente que La gente se tomó acerca. como una fuente de trabajo. Sí, y nosotros le asesoramos a los compañeros que quieren incursionar en el rubro. ¿Verdad? Porque ya tengo la Ella antes de que Ahorita la asociación. Se asocien ellos, porque yo he visto muchas personas, conozco que inicializaron y hicieron un Pero despegue. es muy fácil poner tu canasta de yuyo, ponerte un shortcito como hacen las chicas, porque hay también esos Sí. puestos. Sí. Yo palomita me puesto, ganché con mi ojo paité, bebina. Tereré, y no sabes lo que toma, cualquier cosa toma. No, Contale. Ella es la que te pidió. No, yo, por favor. Digestivo hay que preparar porque llega a San Juan. Esa Llega a San Juan. hoy, mañana, pasado, o sea, comida pesada. Vamos, mucha caloría. Y en ese Entonces, caso, ¿qué y recomiendas? bueno, mañana domingo no existe el tereré pantano. Yo siempre digo eso. ¿Qué es lo que El tereré pantano, ven los perros que cargan de De todo. todo. No, ese no. El tereré tiene que ser, si vamos a tomar diurético, vamos a tomar para ir agrial, predurilla, 3 remedios. Caballo Uruguay. Y la hierba tiene que ser el común Sí. a nivel de purula compuesto, porque ahí nos vamos a sentir el sabor de nuestro remedio yuyo y se nos complica todo, otra vez se nos baja la presión, los doctores ahí ya te salen y dicen, no, pero esto no reemplaza el agua, porque es muy diurético. Bueno, sí, es muy diurético, pero nosotros tomamos cerveza, sábado, fin de semana, feriado, igual y queremos echar todo en el pipí, y hay pipaité, la grasa, el asado, el alcohol, y esto es un llorador natural. Sí. Pero mucha prudencia los domingos, no hay que abusar con los remedios. Ay, le bajé un tereré de la carne. No. Es un democracia, güey. No. Eso es lo que me pasa, ¿eh? 2 raíz y una hoja, o poder poner 2 hojas y una raíz. Lo que más se toma es menta y Vos sos que siempre hablaba de eso. Yo creo que vos tenías que hacer una lista con el amigo y No, vos sabés, doctor. hacer la mezcla. No, vos sabes, doctor, que te tengo que decir lo que a mí me gusta el tereré pantano, ¿eh? Por eso no me estoy callando yo acá en el... Mira, justo le está pegando. Ahora, Javi, este tema, ¿cómo le llamas este? Ya bueno, Este afrodisíaco. sí, para los riñones. ¿Y cómo se toma? Perdón que insista con esto, pero ¿cómo se toma la hierba afrodisíaca? O sea, ¿se toma de tarde para la noche? No, eso se toma todos los días, a la mañana 2 litros. No, pero Carlos, pero es cierto, la gente quiere saber, Sí, Carlos. vos sabés que mucha gente se va en el mercado y algunos tienen vergüenza para decir, por eso lo trata de todas las enfermedades. Pero pillafán, ve la lleva. Mañana Qué vacilo, y ¿qué te decía? Tenemos problemas Acá de son invitados, ansiedad, tenemos problemas de estrés, muchas veces no podemos rendir bien con nuestra pareja, entonces tenemos que cuidar. Pero lo que mismo, Gaby, es, yo por ejemplo, no sé, Hervir tomando 2 litros de agua todos los días. todos los días, Todos los días. pero va a estar como loco todos los días. No, es un proceso. No, doctor, no, mi Tranquilo, pregunta no es... como loco. Tiene ese proceso. Yo Carlos, Carlos, mi pregunta no me es si ponerle que uno quiere tener una noche romántica. ¿Cuánto antes tiene? Porque yo me imagino nomás, Gaby, no, una semana luego. Una semana, No es tan porque invasivo. es un estilo que usted tiene que limpiar con tu sangre. Esto es natural. Sí. No, porque ¿sabes lo que pasa con el cara? Porque yo me imagino que si vos tomas todo el día esto va a andar... No. Yo creo que cuando rico y peligroso. con todo el respeto que está abusando de Javier, cuando venga mi suministro, comportate será. No, serio. Santi, desde que se despertó recién, ya hablamos de muchos temas como dejar, hablamos del día del pitufo, hablamos del día del valle, del escarabajo. Hablamos con el doctor de la saturación de hospitales, enfermedades, hay que comer, como el comisario de arte está insinuando que pueden saberse muchas cosas de esta salta de la casa de cambio. Y Francesco me habla del Día Internacional de la Mujer sin ropa interior. Hay una foto, por favor. Y la gente me está reenviando. ¿Y qué tengo que ver Justo yo? detrás de Francesco. Y ahí yo le estoy reclamando, Francesco. Ahí me de Ahí vos estás mostrando, Carlos. No. Sí. Yo te estoy hablando. Cerrate los ojos. Yo cerré los ojos, doctor, porque yo no veo esas cosas. Bueno. No, pero un lado más cerrate, el otro está mirando la pantalla. Imagínense un poco de Francesco a qué nos expone. Y ahora está hablando solamente, nosotros hablamos de digestivo, ahí levantó. Nosotros hablamos para el riñón, ahí levantó. ¿Cómo se toma? ¿Cuántos días te explico? ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que yo soy la voz de aquellos que nos animan a preguntar. Está bien, está bien.
Bueno, mira, Javier tiene demasiado mérito y calidad latina, o sea, en profesión abogado, Sí. y se crió con Yuyi en el mercado. Vendiendo tereré. Es un ejemplo. Y orgulloso de seguir vendiendo. Y ya hicimos patria, logramos que nuestro tereré sea patrimonio de la humanidad en la UNESCO. Y eso es el lindo legado que estamos dejando a otra generación. Estamos promoviendo, difundiendo, revalorizando lo que es nuestro. Porque con la identidad, debo ser otro tetame, a la escala cojañana. Dejó de usted tereré todo esto, ¿verdad? Y estamos muy felices de aportar también desde el Paseo de los Yuyos un poco de cultura, conocimiento, y le invitamos a la gente que se vayan, colaboren y que nos apoyen, ¿verdad? Porque esta familia todos los días en Bolívar y Eron Bajo, de Cuarajo y Queven. Entonces, la gente que quieren por delivery, tenemos las redes sociales Paseo de los Yuyos, también tenemos un espacio cultural que se llama Tereré Literario, en donde trabajamos con investigadores y turistas. Dentro del Mercado 4, la gente lo abrieron la biblioteca, hay una biblioteca en el Mercado 4 de Llore. Claro que sí, porque veíamos que nuestras abuelas en la calle, con esa precariedad en el Paseo de los Yuyos, les recibían a los estudiantes. Y ahora tenemos un espacio lindo donde van a encontrar mucha hospitalidad por sobre todas las cosas. Allí en esa zona, concretamente... Paseo de los Yuyos, República Francesa. ¿Cuántos vendedores de...? 50 entre Petirosi, República Francesa y José Asunción Flores, Qué que interesante. trabajamos todos los días. Y allí hay gente que tiene, así como en tu caso, toda una vida, toda la Sí, familia sí, dedicada. claro, todos estamos trabajando, pero ahora la amenaza es la industrialización y nosotros tenemos que prepararnos también. Por eso la idea de la cooperativa, que estamos trabajando con el INCOP, que ya nos dieron una denominación de nombre que se va a llamar Yuyeros Limitadas. Entonces, con eso también vamos a dignificar el rubro y los vendedores de remedios yuyos, ¿verdad? Eso es importante, porque están las mujeres dejando de pagar y los justos para... Para los asuntos que existe. Sí, para la diabetes. Eso Para se la está del diabetes. Chaco, solamente en el Chaco hay. Mira acá dice, Se está exportando a China también, ¿y cómo se consume? en el mate, o pueden tomar como té, para la diabetes. Otro mensaje que dice, Francesco es lo más, Sí. Viste, Carlos. Francesco es lo más. Viste, Carlos. Francesco sí toma. Alguien te envió saludos, ¿verdad? Pero todo es Francesco. Sí. Sí, a mí la ley me manda Los saludos. chamorros le están entrando a cirugía también siempre escucho. Qué grande, doctor. Qué grande, doctor. Abrazo para el doctor. Acá el arquitecto Gustavo dice, espectacular el programa, Francesco va a caminar por la pared. Y yo no sé, Qué bárbaro, o sea. No. Bueno, Javier, gracias por venir a visitarnos acá a Ñandutí y Utuitereí. Vamos a seguir molestándote y pidiendo tu... Porque es una forma, es una manera de contar lo que la gente consume todos los días. Y es un lugar tradicional hoy por hoy en el Mercado 4. Y bueno, no hoy por hoy, hace mucho tiempo, pero hoy se lo conoce mucho más. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y estoy seguro que vos salís acá y Francesco te va a escribir. No te hago una cosa, gracias, socio. Acá lo llamo a comprar, Carlos. Estamos con Francesco Fiorio, con Moejana David Galeano, con el doctor Robert Núñez. Despedimos a Javier y en un ratito el viceministro de Salud para compartir con nosotros esta mañana también. Linda mañana, miramos lo que es la costanera, la zona de la costanera. Un lindo sábado, vamos a tener un sábado cálido, señoras y señores, según meteorología. Y aprovechemos este momento para retirar el pronóstico del tiempo. Hoy y mañana, según meteorología, según pronóstico del tiempo, temperaturas entre 30 y un poquito más. Fíjense, hoy sábado 32, mañana domingo 30 grados. A partir de mañana, lo que pasa es que ayer ya hubo San Juan. Sí, hoy va a haber San Juan. Hoy y mañana. Mañana San Juan, víspera. Sí. Generalmente la víspera, ahí está el tema. Claro. Y después el lunes que es San Juan. día de San Juan. Sí. ¿Cuándo? ¿Quién era San Juan? San Juan Bautista, ¿Quién era? la voz que clamaba en el desierto, ¿Pero qué era de Jesús? era el primo, era el hijo de Zacarías. El que bautizó con agua. Así Y mismo. que anunció que venía a bautizar Que con anunció que fuego. venía y dijo, el que viene después de mí, yo no soy digno ni siquiera Pero que fue por el decapitado. murió decapitado. Cierto, hermano, ¿de qué? ¿Por qué? Porque le quiso entregar la cabeza A su señora. Herodes, a su Herodes. señora. y
Voy a decir algo más de San Juan. La madre de San Juan fue la que le armó la fogata alrededor. Así es. En un día de frío. 6 meses antes del nacimiento de Cristo. Así es. Claro, por 24 de junio. Y el padre de San Juan fue bastante peculiar, Carlos, según la historia bíblica, fue Zacarías, ¿Y por qué Zacarías se quedó mudo? porque se asustó y no creyó. ¿Y cuándo recuperó el habla? ¿Cuándo recuperó? Después del nacimiento ya. Después. Sí, sí. Pero no fue en el nacimiento. No. Porque él acompañó a la mujer. Ya como Él acompañó después en todo. es así. Más o menos así. San Juan también se alimentaba de miel y de legumbres, si mal no estoy, no se alimentaba de carne, Sí. según el relato bíblico. Maná. Sí. A punto de ser país ya está. Sí, sí. Ya Cultura religiosa. Cultura religiosa. Estamos a punto ya de bendecir la Copa América. Bueno, ya me empiezo a poner nervioso, así que 6 de la tarde el lunes. A modo de información deportiva, Carlos, Gastón Olveira suena como posible naturalizado. Le preguntaron a Para no Olveira, ocupar cupos de extranjeros. pero le preguntaron si podía ser convocado a la selección. Eso ya es otra cosa. Él había sido que no debutó todavía con Uruguay, Carlos. Fue convocado varias veces, pero no debutó. Y dijo, son puertas que se abren sobre su posible convocatoria a la selección paraguaya. Yo tengo entendido que el arquero, o sea, cualquier jugador seleccionado, cualquier jugador naturalizado, en el caso de Olveira, que no tenga padres paraguayos o abuelos, tiene que tener 5 años de residencia en el Paraguay. No sé cuántos años tiene Olveira, pero tengo entendido que está más próximo a poder jugar en la selección que Jan Fernández, por ejemplo. Falta todavía. Bueno, a propósito de Copa América, sabemos que Argentina le ganó a Canadá 2-0, que Chile y Perú ayer noche empataron 0-0. Hoy 2 partidos, Ecuador, Venezuela y México, Jamaica. Mañana Estados Unidos, Bolivia a las 6 de la tarde y Uruguay, Panamá puede ser, Uruguay, Panamá, sí. a las 9 de la noche. Y el lunes debutan los 2 que pueden ser campeones, Sí, Paraguay y Brasil. sí, me gusta. Paraguay juega contra Colombia y Brasil contra Costa Rica. Malo de Carlos. Malo de Carlos. No sé. Oye, Yo pensé que era Colombia. Hay partidos, Hombres de poca fe. es verdad. Hombres de poca fe. Hay partidos de Euro también hoy. Juega a las 9 de la mañana Georgia contra República Checa. No voy A las 12 juega el segundo mejor jugador de la historia, Cristiano Ronaldo, Portugal versus Turquía. El primero, Y ¿te parece mejor que Messi? ¿Te parece, Montana? toda la vida. Que ahí se arma la polémica. Mira que los Messi lovers son. Y a las 3 de la tarde juegan Bélgica versus Rumania específicamente. No sabían Montana que era más ronaldista que mesista. Sí, sí. Yo tengo un nieto que hace todo lo posible para hacerse Ronaldo. Se celebra. La misma cosa. Claro, tiene. Y doctor, ¿Cómo se llamaba la esposa de Herodes? Algo así como él. La hija no era el problema. No, el tema fue así, porque le pidió que le corte la cabeza a San Juan, porque San Juan le cuestionaba que le haya dejado a su marido para casarse con Herodes. Sí. Entonces la hija fue la que bailó. A la que bailó. Sí. La hija fue la que bailó y ahí Herodes le dice, ¿qué querés que te regale? Y ella le pregunta a la mamá y la mamá de él le dice, le pide la cabeza de San Juan y esa cabeza de San Juan fue y se le entregó. No era Salomé era la hija. Sí. Salomé la hija. Yo creo. Herodias la mujer, la Sí. mamá de Salomé. Sí, Salomé fue la que levantó el. Doctor Galeano, Rubén Galeano, doctor Casaña Ley, saben todos. Qué gusto tener amigos y compañeros de esta categoría. Ellos tendrían que estar acá y nosotros tendríamos que estar mirando el programa. El doctor Casaña Ley siempre presente en la gran cabina. Abrazo fuerte y la esperamos. Épico. Te animamos, te desafío un aro hoy. Tanja Roja contra la gran cabina. Hoy mismo. Hoy mismo. Llamando al doctor. No, yo voy. No, pero vos pues sos Y en neutral. guaraní. Vos pues sos neutral. Y en guaraní no puede atacar. Vos no Con el equipo de la y mañana. bueno, y que tu equipo se ponga las pilas, Carlos. Bueno, no es posible que nosotros la tarde sigamos dando pericón. Bajarle pues ya. Veces. No, Andrés tiene uno que un oyente me hizo leer. Tenés que llamarle y vamos a la pausa, ya voy el doctor, ya está cansado, nosotros viceministro. Algo más buena. Tenés una relación, Andrés. A mí me hizo leer pues Francesco una relación que escribió un oyente. Y me complicó con el programa de la mañana. Aro. En la esquina de mi casa tengo una planta de mandarina. Mi programa preferido se llama La Gran... Hacemos la pausa, volvemos en un ratito, por favor. La voz de Hilera. No.
ya comenzó, mejor comunicación. La tradición somos Yanduti, ya nos puedes ver donde quieras que estés, en todas las formas, en todo lugar. Estamos tu voz, la imagen basta, toda la libertad para opinar. Estamos en las redes, te podemos conectar, en todas las formas, en todo lugar. Estamos tu voz, la imagen basta, toda la libertad para opinar. Estamos en las redes, te podemos conectar. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. Por tu teléfono y tu computadora pasa toda la información de tu vida. Lo que compras, lo que pagas, lo que vendes. Todos tus vínculos están ahí. Pasa tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu intimidad. El sistema es vulnerable y estás expuesto a indefenso a ciberbullying, fraudes online, robo de identidad, ataques al sistema del hogar y extorsión cibernética. Protégete y vive tranquilo con el nuevo ciberseguro de Patria Seguros, porque lo que más te importa está en línea. Y cuidar tu seguridad es nuestra prioridad. Contactanos hoy mismo. ¿Buscas la mejor manera de seguir bien informado el fin de semana? Entonces sintoniza La Gran Cabina de Fin de Semana con Carlos Báez y Francesco Fiorio. Sábados y domingos con invitados especiales en nuestros estudios. La Gran Cabina de Fin de Semana. De 6 a 9 por todas las plataformas del Grupo Ñanduti. La mejor manera de estar bien informado el fin de semana. Me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol, bip bip. Esa cafetera era un perol, bip dubi, dubi. La red era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de Zambito, sí señor, bip bip. Daba pena ver aquel perol, bip dubi, dubi. Monté mi cachavete a una gran velocidad. De 10 millas por hora recorrí por la ciudad. Enquanto yo paré, una morena a mi lado se montó, bip bip. La chica se prendió de mi perol, bip dubi, dubi. Y muchas otras chicas que encontré por el camino estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más, bip bip. Este cacharrito me gustó, bip dubi, dubi. Pero el Cadillac ya está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar, mi palpitó, bip bip. Mi corazón quedó en el perol, bip dubi, dubi. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen 1000 muchachas que quieren salir. Las 7:24 de esta muy linda mañana de sábado. Estás escuchando Ñandutí AM 1020, estás viendo Ñandutí TV en el canal 17 de Tigo. Reiteramos pronósticos del tiempo para las próximas horas y para la gente que aprovecha un sábado para quedarse un poquitito más en la cama. Vale la pena reiterar esto porque vamos a tener una jornada casi calurosa, 32 grados la temperatura máxima. Mañana domingo también, 23 de junio, 22 grados la mínima, 30 grados la máxima. Tiempo inestable a partir del lunes, posiblemente ya entre la noche del domingo y lunes a la madrugada. 14 grados la mínima para el lunes, 21 grados la máxima. Ahí todavía está la categoría de fresco. Fresco en bares temporal, martes con lluvia. 13 grados la mínima, 16 grados la máxima. Y ya casi frío el miércoles. Uno de los pocos días donde vamos a empezar a sentir frío sería el miércoles, el otro sería el jueves.
Vamos a ver después cómo se comportan los últimos días de este mes de junio. Para el miércoles con lluvia 10 grados la mínima, 15 grados temperatura máxima prevista. Y para el jueves 9 grados temperatura mínima estimada, 16 grados temperatura máxima pronosticada. Antes de ir al viceministro de Salud, también para la gente que arranca su jornada un poco más tarde o para aquella gente que comienza un poco más tarde, los sábados, la primera plana del diario digital de Ñandutí. Compartimos con usted a continuación. Mi taza todavía no cambió el logo. Sigo con el otro. Bueno, ahí está, Ñandutí. Raúl Latorre estuvo en el horno ayer con Pato, con Álvaro Diego, con Pato, con Ricky. Colegas míos dentro de sus espacios de confianza metieron familiares. Yo jamás solicité el nombramiento de algún familiar. Sobre ausencias de legisladores, dijo, justifican su ausencia, lo que nos imposibilita tomar sanciones. Desde el consenso debemos evaluar el endurecimiento del reglamento. Empieza una serie de ataques mediáticos hacia el proceso del concurso. Incluso reviven el tema de los Nepo Babies. Que a un niño de 5 años que nació varón le digan que puede usar pollera o iniciar un tratamiento hormonal para ser nena es una tremenda agresión, dijo también el presidente de la Cámara de Diputados ayer en Ñandutí. Ruta de la soberanía en marcha. Esto ocurría ayer entre la mañana y casi el mediodía en Pedro Juan Caballero, en Amambay. La plana mayor del gobierno se hizo presente en Amambay para el lanzamiento de la adjudicación de obras de la Ruta de la Soberanía. Ahí en la fotografía está el presidente de la República, muy cerca de él la ministra de Obras Públicas, pegado a él el gobernador de Amambay, Juan Acosta, y un poquitito ahí aplaudiendo y con muy poca sonrisa el intendente de Pedro Juan. Los otros tres muy sonrientes. ¿Qué foto, Carlos? El señor Acevedo. ¿Qué foto? Cerca de la cárcel, el juez Osmar Legal admitió la imputación en contra de Andrés Jubetich, ex titular de IPS, por estafa y lavado de dinero, y asume abogado de los Pechis. Estamos hablando de Enrique Cronaueter. Ayer en conferencia de prensa, donde estuvo Cronaueter presentado por Francisco Pecci, hermano del finado fiscal, y de Sebastián Hacha, amigo de la familia. Francesco les va a contar los títulos destacados y les va a mostrar los títulos destacados del diario ABC Color en esta mañana de sábado. Francesco Fiorio, por favor. No, por favor, señor, claro que sí. Vamos a repasar ahora la tapa de portada del diario ABC Color. Comienza con lo siguiente. En el hecho llevó la deuda de bonos a 817 mil millones de guaraníes. Sin lugar a dudas, el tema del momento referente a la municipalidad. Sideral cuenta en Asunción que no se reflejan obras. Solamente por bonos, la Municipalidad de Asunción, a cargo del cartista Oscar Nenecho Rodríguez, adeuda Sideral cifra. Así consta en el balance del primer cuatrimestre de 2024. Intereses de los bonos y de créditos de largo plazo incluso superan el monto y llegan a 857 mil millones de guaraníes. Dinero no está en cuentas y muchas obras ni siquiera se hicieron. Intendente ninguneó pedido de informe de diputados. Ahora debe responder reclamo por ley de información pública o podría ser pasible de multa o suspensión. Esto podemos ver en la página 17 del diario ABC Color. La imagen de portada gira en torno a lo siguiente. Super Galaxy trajo de todo contra incendios. Uno de los aviones militares más grandes del mundo y el mayor del inventario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El Super Galaxy llegó anoche a nuestro país con una donación de la Guardia Nacional de Massachusetts. La imponente nave entregó al presidente Santiago Peña 2 carros hidrantes e implementos, mejor dicho, para combate de incendios forestales, incluidos los Bambi Buckets, que son unas herramientas para aplacar incendios de 1.200 litros. Un grupo de personas pudo apreciar la gigantesca aeronave por dentro. El embajador Mark Oswald destacó que este donativo ayudará a salvar vidas y expresó su complacencia, dado que él también fue bombero voluntario. En la página 2 podemos ver lo siguiente: denuncias contra Hambre Cero son reales, admite el Ministerio de Desarrollo Social, alega que será así solo en etapa inicial. En la página 20 podemos ver una información que gira en torno a Hernán Rivas. Culpa a la Fiscalía, se vuelve a rechazar la denuncia por título dudoso de Hernán Rivas. Aula de oro por 822 millones de guaraníes en Bahía Negra. En la página 7, tremenda noticia, si es así, muy preocupante. Y por último, narcos cruzaron la raya hace rato, dice el ministro en la página 21. Y punto importante, Carlos, en roja, subrayado en roja y en negrita, como se diría. Intendente, ¿dónde está la plata? La pregunta de ese color para este sábado 22 de junio. Ese le va a cualquier intendente.
Sí, es verdad. Porque intendente, pero sabemos a qué se dirige, ¿verdad? El arroyito mencionábamos esta semana, Carlos. Se habla de 4.000 millones de malversación, por ejemplo. Bueno, el diario La Nación ya examina. Veamos La Nación esta mañana, título destacado, 22 de junio. Estamos en pleno invierno. La ruta de la soberanía será una realidad, dice bien arriba. En Ñandutí entrelaza culturas. Visita de tejedoras japonesas y se ven las fotografías. Mujeres japonesas que aprendieron el arte de Ñandutí culminan hoy una visita de algunos días a nuestro país, donde pudieron tener un contacto directo con las artesanas paraguayas de nuestro tradicional tejido en la ciudad de Itagua. El otro día nos olvidamos de Itagua como una de las posibles ciudades lindas. ¿No lo mencionamos? Sí, lo mencionamos, Carlos. Sí. Actualmente hay varias escuelas en Japón donde se enseña a tejer Ñandutí. Despliegue de operaciones militares en Canindeyú. El Trachaco Rally arranca con la salida simbólica. Actividad busca hacer nuevo polo turístico, dice también La Nación. ¿Qué dice Última Hora, Francesco? Bueno, señor, el diario Última Hora trae la siguiente portada. Corrupción e institucionalidad débil arriesgan las inversiones. Cámara Paraguaya Americana, ADEC, ACEPI, entre otras, advierten sobre impacto. Empresarios alertan sobre peligro que Paraguay retroceda en su camino hacia el grado de inversión. Falta de control e impunidad incluyen una apuesta de capital nacional y extranjero. Esto está en la página 12 del diario Última Hora. Por otro lado, la imagen de portada tiene que ver sobre el hospital que es zona de guerra. Ojo a este tema, Carlos, doctor Boecara, viceministro de Audiencia, ya que se habla de carencia, saturación y precariedad se observan en nosocomios. En la imagen, la colapsada urgencia del Hospital Nacional de Itagua. Página 15 del diario Última Hora. En la página 3 del diario Última Hora entra el siguiente título. Admiten imputación contra ex titular del IPS por estafa, referente a Andrés Gubetich. En la página 21 dice lo siguiente. Correo semanal Estados Unidos-China. La dinámica de una nueva guerra fría. En la página 40 del diario Última Hora trae el siguiente titular. Caída de botín, yo pensé que era basura, dijo Cuidacoche, finalmente no fue basura, sino que fue un platal. ¿Qué gustó encontrar esa clase de basura? ¿Verdad? Así lo que da gusto encontrar el basural, señor Carlos Báez. Más abajo cerramos el repaso de la etapa del diario Última Hora con los 3 últimos titulares que giran en torno a lo siguiente. En la página 8, buscan exportar 100 megawatts. Ande explora mercado de Brasil para vender energía de la Itaipú. Erico gana tiempo y el caso Rivas se volvió un vulgar pimponeo judicial. Senadores en la mira de la ley. Y por último, en la página 17 encontramos lo siguiente. La Intendencia de Asunción se obstina en no clarificar su gestión. No responde a pedido de informe. Muy preocupante todo sobre Última Hora. En un ratito con nosotros el viceministro de Salud, el doctor Santiago García. Ahora está Jessica Martínez, móvil Inelco, hace lo diferente desde exteriores. Jessica, buen día. Buen día, don Carlos, compañeros y a toda la audiencia. Bueno, nos encontramos aquí sobre presidente Franco entre Oleari y 15 de agosto. ¿Cuál es la razón que nos trae hasta este punto? Bueno, la Municipalidad de Asunción está realizando una intervención a 2 edificios abandonados. Como podrán observar, ahora vamos a ingresar y esto es lo que se encuentra en el interior, una cantidad impresionante de basura que se presume fue traída por adictos. De hecho, ahí es donde nace también la intención de esta intervención, porque los vecinos vienen realizando denuncias por la presencia de los mismos, incluso algunos principios de incendio que ya se han también registrado en el lugar. Con la presencia de efectivos policiales, los funcionarios de la Municipalidad de Asunción están ingresando hasta este punto. Y hay que decir que los propietarios, si bien no están identificados, ya han sido notificados en más de una oportunidad, pero no se ha dado ninguna respuesta. El lugar continúa en las mismas condiciones y es prácticamente un refugio para las personas en situación de calle. Ya nos encontramos aquí con el director Ariel Andino. Bueno, director, están revisando esta intervención. Sí, buen día para todos. Así mismo como está diciendo, esto es un trabajo en conjunto con la Dirección de Riego y la Policía Nacional, atendiendo a las varias denuncias que tenemos en la zona. No solamente de la limpieza, sino ya se utilizaba el refugio de adictos. En comunicación con la subcomisaria nosotros habíamos coordinado el trabajo del día de hoy, atendiendo que ellos, como ustedes, eran en constante denuncia también, no solamente de la zona, sino de la inseguridad también. Hoy ellos están acompañando, verificando el lugar, que acá con los compañeros de riego vamos a proceder con la limpieza correspondiente y ya
se paga una fuerte multa a los propietarios de este inmueble. ¿Identificados todavía no están los propietarios, director? Todavía no tenemos, pero eso con el número de cuentas ya el día lunes vamos a estar verificando y ya con eso vamos a estar enviando todos los antecedentes al juzgado de falta y ellos van a dictaminar la multa correspondiente. Director, ¿a cuánto podrían exponerse en cuanto a las multas? Y dependiendo, mira, la ordenanza 131/00 te habla de la escala de multa, ahí se ven los agravantes, si es reincidente o demás, ¿verdad? Entonces nosotros con todos los antecedentes vamos a estar verificando si ya se intervino en este lugar o no. El juzgado de falta va a estar ahí terminando. La multa gravísima pueden llegar hasta los 1.700 jornales. Hay que tener en cuenta que esto no es un solo terreno, sino parece que son dos que salen de calle a calle. Esto es con orden judicial a raíz de varias notificaciones ya hechas por el municipio. Claro, nosotros tenemos una orden judicial genérica que nos habilita a ingresar en los predios previados una vez agotada la instancia, que es la de notificación, y ustedes verán por la pared afuera, se ven que ya fueron notificados estos dueños y no tuvimos por lo menos una respuesta de limpieza, un compromiso de limpieza de parte de ellos. Y hoy acá, como te digo, con los compañeros de la dirección de riego vamos a proceder a la limpieza. Director, en esta entrada preliminar que realizaron, ¿encontraron algunas personas que se han rehusado también al control o no? Hoy no. Ayer justamente los comisarios me habían enviado un video donde habían encontrado 7 personas adentro. La preocupación de ellos era la acumulación de personas adictas y también ya estaban quemando el lugar, capaz para cocinar algo, qué sé yo, cualquier cosa, ¿verdad? Pero ya era el peligro, ya era no solamente la basura, sino también eso. Muchísimas gracias, director Ariel Andino. Entonces, sobre esta intervención que está realizando la municipalidad de Asunción, y como verán, compañeros, la cantidad impresionante de residuos de todo tipo acumulado en este lugar, el olor nauseabundo también que se percibe, y como decíamos, la preocupación de los vecinos porque es una zona considerada roja por los reiterados asaltos que se suelen registrar y también la presencia de adictos. Con ustedes. Jessica, para seguir nomás, esta es Avenida España, ¿verdad? ¿Qué tal? Sobre Presidente Franco entre 15 de agosto y Oleari, una zona bastante céntrica donde pasan diversas unidades del transporte público y donde por lo general también las personas suelen aguardar estos colectivos. Sí, porque ahí sobre España también, cerca del Centro Cultural Paraguayo Americano, donde está antes el Ministerio de Industria y Comercio, esa es una zona también que de repente parece abandonada. Pero esto en pleno centro, esto es, acá estamos viendo las bolsitas, hay seguramente cola de zapatero, entre otras cosas, pero asusta transitar en esas condiciones, o sea, caminar por ahí, pleno centro de Asunción. Hay un basural enorme, ¿y qué va a pasar con esto? Se va a intervenir hoy y mañana van a entrar otra vez. ¿Cómo es eso, Jessica? Sí, ahora, según lo que te logré escuchar, don Carlos, hay una pequeña diferencia. Ahora un camión de la Dirección de Aseo Urbano está aquí para realizar el retiro de esta basura. A ver si es que se logra también, cada cuánto tiempo se va a hacer un control acá, director, porque estoy segura que ustedes se van de acá y van a volver los adictos. De hecho, nosotros con la Policía Nacional, con nuestro comisario, habíamos hablado de esto. Yo voy a urgir a los propietarios para que puedan por lo menos mantener cerrado esto. Como te dije, los adictos buscan refugio, ellos rompen cualquier cosa, entran cuando ven que es abandonado y empiezan a juntar basura, queman, ya empiezan a reciclar, qué sé yo, cualquier tipo de cosa. Entonces, porque atendiendo a esta preocupante, porque es enorme y sale de calle a calle, cualquiera puede cometer un hecho acá y salir, salta por el otro lado. Entonces yo voy a urgir en la semana a los propietarios con la base de datos de una municipalidad para que puedan ponerse en campaña y poder mantener cerrado este lugar. Sí, porque como decimos, probablemente al final de la jornada volverán aquí a su refugio. Jessica, muchísimas gracias, muy amable. Muy gentil. Bueno, este es el rostro de Asunción. Hay muchísimos edificios abandonados, no solamente en el centro, sino que en diferentes puntos. Pero bueno, el centro es catastrófico. No, pero es feo. Y vos sabés, Carlos, que estoy nomás acá viendo un reporte porque no quería meter la pata sin mencionar. En la semana justamente se estuvo hablando de que varias propiedades del centro pertenecen a familias de muchos recursos, ¿verdad? Se hablaba de los Sabas, se hablaba de otro tipo de familia que tienen. Y la pregunta es qué hacer, ¿verdad? Porque si el dueño no reacciona cuidando el inmueble, ¿qué puede hacer la municipalidad para mejorar? Lo cierto en concreto es que vos comparar el centro de Asunción con el centro de otras ciudades
Y es lamentable. En otras ciudades se ve mucho más responsabilidad. Me animaría a decir que responsabilidad social, al menos con el cuidado de las casas. Ahora una pregunta ahí, ¿cómo hacemos para llegar a estas denuncias? O sea, porque hay muchísimos lugares donde se denuncia de repente. Y el dengue y demás, doctor. Acá hablamos de seguridad. Yo recuerdo, hola doctor García, ¿cómo le va? Buen día, viceministro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos Francesco? Mi querido amigo Robert, profesor. Un gusto estar con usted acá este día. Igualmente, gracias por venir. Está hermosa la mañana. ¿Verdad que está linda la Preciosa. mañana? Hay que disfrutar un poquitito más, hay que celebrar la vida. Todo el día vivimos con tanto drama, lío. Yo quiero incorporarle nomás al viceministro con relación, estamos hablando de lo del centro de Asunción. Un día con mi señora fuimos, se llama Casa Clara y se llama esa zona que está cerca del Palacio, ¿verdad? Frente al Palacio. Que es un lugar para ir a comer y todas las cosas. Y no había lugar. Y dijimos, vamos caminando hasta el Teatro Municipal, ahí hay un bar en la esquina. Cerquita, sí. También, ¿verdad? Y por suerte había una buena cantidad de gente en ese momento, porque el centro era sábado a la noche, pero la vereda destrozada, los edificios abandonados, en esa zona ahí, muy cerca del Palacio de Gobierno, viniendo ya un poco más hacia el centro. No podés caminar de la vereda y después de repente así pasillos como los que estamos viendo, llenos de basura, con edificios abandonados. Y aparte de incómodo, hasta te asusta, no sabes quién te puede salir de repente de sitios como eso. Y acá hay la cantidad de chicos jóvenes, adolescentes con adicción. Con adicción, por lo que se esa bolsita, yo estaba haciendo algo de jara justamente, es seguramente con la zapatera. Categórico. Y después tener las pipas del Chefi. Y aparte de eso, doctor. 15.000 guaraníes. Y ahora hablamos, Carlos, del aspecto de la seguridad. Yo quiero insistir más en el tema del dengue y demás, porque una obra abandonada, una obra donde crece el yuyo, de repente hay piscina abandonada, el agua, o sea, un desastre absoluto. Bueno, vamos a hablar de viceministro, estábamos mirando la primera plana del día de última hora, es una constante, hay muchos problemas respiratorios, ¿verdad? Sí, Carlos, estamos saliendo de, ¿cómo se puede decir? Nos estamos zarandeando del dengue como para salir de él y estamos ahora con el micrófono, por favor. Ahí. No estamos zarandeando el dengue, estamos entrando en el tema de las enfermedades respiratorias. De hecho, esto es un ciclo que sucede todos los años. El otoño entró inusualmente pronto y con unas temperaturas muy bajas. Hizo que las personas también pudieran tener enfermedades respiratorias más temprano, ¿no? Estamos ahora con un romance con el clima, pero así como estoy viendo las proyecciones que estaban pasando hace un ratito, la otra semana se acaba el romance y empieza de vuelta las temperaturas bajas y con ello vamos a tener de vuelta. Mañana. Sí, mañana probablemente es nuestro último día romántico y empezamos de vuelta miércoles, jueves, viernes con las temperaturas bajas y esto obviamente va a traer de vuelta cargado el aumento de las enfermedades respiratorias. Estamos dando respuesta nosotros en todos los hospitales, si bien estamos un poco estresados en algunos centros de referencia en cuanto a la atención, pero sí se está dando respuesta, Carlos. Lo que la gente puede encontrar, digamos, un poco la espera. Espera un poco, hay personas que se van a la urgencia y están 2 horas, 1 hora y media tal vez, pero como ustedes ahora tenemos un sistema de atención semafórico que es el RAC, la recepción, recogida y clasificación de pacientes. Se cumple. Oye, y justamente por eso se queja la gente, porque siempre está el que entra rojo, aunque uno esté 2 horas en una urgencia. El que tiene un código rojo entra sí o sí siempre, sin ninguna discusión, ¿verdad? También los demás. Ahora después vienen los verdes, que son los que no tienen tiempo de ir al consultorio, no toman números, entonces se van a una urgencia, y los que son las enfermedades más leves, digamos, y no necesitan de una urgencia verdadera, y son los que están en mayor medida abarrotando, por llamarlo de alguna manera, las entradas en las urgencias. Y en ese sentido, el Ministerio de septiembre ha implantado los consultorios nocturnos. Hoy estamos en 35 lugares, 10 en Capital y Central y el resto en el más ya en Capital y Central y el resto en el interior del país. En donde los consultorios se tienen desde las 4 de la tarde hasta las 22 incluso. Eso no había antes. No había, implantamos cuando vino el tema del dengue. Y funcionó muy bien toda la gente. Desde septiembre hasta hoy tenemos cerca de 300.000 personas atendidas solamente en esa franja horaria. Quiere decir que funciona, ¿verdad?
¿qué pasa? Las personas que están trabajando hoy, por ejemplo, acá en el vecindario, de mañana, de tarde, no tiene tiempo, no tiene permiso, a veces son jornaleros que si no trabajan no ganan. En esa franja horaria nocturna tiene toda la chance de ir a consultar en estos centros, ¿verdad? Acá tenemos la particularidad que no necesitan sacar números, sino que es estrictamente por orden de llegada, y van a tener en estos centros también los estudios necesarios, radiografía, laboratorio de urgencias, y que así lo amerita, y los medicamentos para paliar o sanar su enfermedad. Está funcionando, y esto vamos a llevarlo a 50 en los próximos meses. Y otra cosa importante, Carlos, Francesco, compañeros, es que esto no le costó un peso al Ministerio de Salud. Se hizo solamente con una reingeniería de los recursos humanos. Se habló con los profesionales, incluso hay gente a quien le conviene trabajar a esa hora porque dedica su día a otra actividad y a la noche vienen a hacer consultorio. Y esto lo llevamos así ahora. Ahora vamos a llegar a 50 y también vamos a expandirnos con las unidades de salud familiar, llegando a los horarios de atención ampliada en estos centros. Estamos viendo la cantidad de gente, yo mezclando un poco toda la conversación, el doctor Núñez sabe perfectamente cómo se mueve todo esto, y nosotros de una u otra manera. Estoy viendo nomás, ayer sacó un comunicado del Ministerio de Salud con respecto a una denuncia que se hizo en Luque, donde supuestamente el hospital es municipal y el Ministerio de Salud dice no depende de nosotros. ¿Cómo funciona eso, doctor? No entiende por ahí. ¿Qué tiene que proveer de todo por más municipal que sea? Bueno, en muchos lugares la gente quiere los municipios construyen, tienen sus fondos municipales, construyen, hacen, contratan médicos. Pero justamente mi querido Robert es el director del Policlínico Municipal de Asunción, ¿verdad? Pero este es un centro bien formado, claro, tiene su gente, está organizado, tiene especialistas. En otros municipios más pequeños también quieren la gente sus centros, entonces las municipalidades construyen, contratan personal, tienen ahí sus pequeños dispensarios, no sé con qué fondo pueden comprar a veces medicamentos, y funcionan así. En el caso específico que atañe al Luque, es un centro que está bajo la administración municipal. La doctora en cuestión, nuestra colega, es funcionaria de la municipalidad, o sea, pagada por el municipio de Luque, ni siquiera por el Consejo de Salud, que tiene fondos de equidad, de descentralización del ministerio. Ella es pagada por la municipalidad de Luque, así también como las otras personas que están trabajando con ella, ¿verdad? ¿Qué hace dónde ellos descargaban sus medicamentos? Hacían recetas y mandaban al hospital de Luque para retirar. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos un sistema de control de salida y entrada de medicamentos en todos los hospitales del país. Eso se carga en un sistema que se llama CICIAT, para que vaya descargando del stock y nosotros podamos tener el control en qué parte estamos, digamos, del stock, como para hacer una licitación nueva o no. Cuando entran este tipo de recetas no se puede descargar y escapa un poco al control del Ministerio para la expedición de medicamentos. Entonces, en un momento dado se transcribían esas recetas con recetas del hospital de Luque. Pero llegó un momento en que eso tiene que ser transcrito por un profesional. Entonces se bajó en la mesa, si nosotros no vemos al paciente, ¿cómo vamos a escribir una receta para el paciente? Hacer la ayuda, si viene una ayuda, probablemente la doctora haya recetado correctamente, pero no podíamos continuar con eso. Pero sí se la ayuda con el laboratorio. Los laboratorios, las órdenes de laboratorio que vienen de ese lugar se le hace sin ningún problema. Viene el paciente, pone el brazo, se le saca la sangre y se le entrega. Lo que pasa, doctor, que cuando aparece una profesional médica y habla de la forma que habla, lo primero que te genera es indignación. Ya no puede ser, porque el ministerio atiende 70 pacientes, pues decía ella, y cobra 1.500.000. Pero había sido que no era dependiente del Ministerio de Salud. Entonces, pero ya la gente ya ni nos escuchó más, ya se quedó con lo otro. Ayer salió la tarde el comunicado y vos te puedo asegurar que esta mañana van a seguir hablando de la doctora que tuvo el coraje para decir tal y cual cosa en contra del funcionamiento del sistema de salud. Pero hay que ser un poquitito también más cuidadoso
y más responsable. Pues sí, estoy leyendo última hora cuando ella dice, el director me dice que es municipal. ¿Cómo no vas a saber que es ministerial? Dice ella, y el ministerio le está diciendo a ella que no es ministerial. No es el ministerio. Ella no es funcionaria, tampoco es ministerio. No es funcionario del ministerio, eso está bajo la administración de lo que todo lo que hay ahí no es el ministerio. Y ocurre que ese hospital municipal, si receta, le va a sacar hasta el medicamento que puede estar considerado para que se va al hospital de Luque, al hospital regional, posiblemente, ¿verdad? Ahora yo te quiero sumar una cuestión. Yo también trabajé en municipalidades antes, yo soy eminentemente del Ministerio de Salud, ¿verdad? Ahora estoy prestado nomás por el momento, y yo trabajé en su momento. Yo firmaba un contrato y sabía que ese monto es lo que me podía pagar. Yo asumía... La municipalidad. Claro, la municipalidad me plantea un sueldo y yo firmo con esas condiciones realmente. Entonces, mi trabajo directo en la municipalidad, el ministerio realmente, o sea, hasta que no hagamos una salud única en el país, va a seguir ocurriendo esto. Acá la gente me dice, estos centros, solamente Asunción, esto de 4 de la tarde a 10 de la noche. No, tenemos en 35 centros en todo el país. O sea, por ejemplo, Limpio tenemos, ¿no? Tiene, Limpio funciona, ¿sí? Limpio, Ñembuyo empezó. También pero en el mismo hospital. En el mismo, sí, en el mismo hospital. En el mismo hospital hay atención hasta la área de consultorio. Pasa que cuando llegaba un cierto horario, las 5 o las 6 de la tarde los consultorios se cerraban, la gente se iba a su casa y funcionaba solamente los sistemas de urgencia como en casi todos los hospitales, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Y los demás doctores están ubicados, por ejemplo, en la cabecera departamental, cuando hablamos de los 35, claro. Sí, los departamentos tienen esa atención de la tarde a las 4 hasta las 22. Sí, profesor. Así mismo es, ¿verdad? En todos los hospitales de las cabeceras departamentales están atendiendo en esta modalidad hasta las 10 de la noche. Es una comodidad para la gente y esto vino para quedarse. Ya no es solamente por el dengue ni por las enfermedades respiratorias, sino como vimos el impacto importante que tiene en la atención de la gente, esto vino para quedarse. Como decía hace rato, vamos a incrementar incluso la cantidad de centros y estamos queriendo incluir las subespecialidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en algunos centros determinados que estamos viendo en dónde poner, van a encontrar neumólogos, diabetólogos, neurólogos, especialistas que se encuentran durante el día, y en la noche la gente que no tiene esa posibilidad de acceder a la consulta matutina o vespertina va a poder hacerlo a la noche, ¿verdad? Y viceministro, ¿y habría alguna posibilidad de que la unidad, me imagino que a largo plazo sería esto, a mediano al menos, pero ¿habría alguna posibilidad de que las unidades de salud de la familia atiendan también de noche? Tengo entendido que ahora atienden hasta las 3 de la tarde. Sí, justamente eso te estaba comentando hace rato, te queremos habilitar en el horario ampliado 44 unidades de salud. 44 unidades, vamos. ¿Y cuál es la estrategia? Los hospitales son los que se llenan de gente muchas veces. Y el filtro de las unidades de salud familiar hace que al atender hasta un horario más tempranero, esos pacientes igual lleguen en horario al final de la tarde o a la noche llegan a los hospitales. En estos centros que están más cerca de los hospitales de referencia, queremos hacer que todas esas unidades de salud familiar funcionen hasta las 10 de la noche por lo menos. Sí. Entonces, si viene la gente, se quedan en la unidad de salud familiar, son enfermedades, la mayoría de ellas banales, que pueden ser tratadas por un médico, se le da su medicación, se va a la casa. No viene hasta el hospital de referencia. Se descomprime todo. Totalmente. Salvo que sea estrictamente necesario y sea derivado por el médico de la unidad de salud familiar. Entonces los hospitales trabajan un poco más oxigenados con los casos verdaderamente urgentes e importantes. Yo por ejemplo, como un ejemplo nomás, yo vivo en Capieta, un barrio, y donde tenemos una unidad de salud familiar, y 7.000 personas que son prácticamente todas atendidas allí. Y siempre el comentario de la gente es preferirla acá que ir al centro de Capieta. Claro, ¿verdad? Entonces, ahora se está pidiendo justamente, ya que escucho esto, me parece interesantísimo, ese doble turno. ¿Por qué? Porque, así como usted decía, hay gente que a veces porque trabaja, porque estudia, por el motivo que fuere, no puede ir en el horario de la mañana. Y al crearse este nuevo horario va a facilitar muchísimo y efectivamente creo que va a ser una solución en gran medida para descongestionar, por ejemplo, el hospital que están en el centro de Capieta. Sí, muchas de estas personas tienen enfermedades que pueden ser tratadas perfectamente en un consultorio o en una unidad de salud familiar.
solamente que no tienen el tiempo o la paciencia, se van a las urgencias, y en las urgencias es donde se forman las filas, y eso causa estas fotos así de los impactos de la aglomeración de personas. Pero creo que con esto vamos a atenuar mucho eso, y les instamos a las personas que se cuiden, que se vacunen. La salud preventiva. La salud preventiva es mucho más barato para cualquier economía, para cualquier país del mundo, hacer prevención que hacer asistencia curativa, digamos. Y ustedes saben mejor que nosotros, pero yo, por ejemplo, no quiero discutir el tema de la vacuna porque yo respeto a la gente que no se quiera vacunar, pero yo soy pro vacuna, pro vacuna, y quiero preguntarte otras cosas también, queremos seguir hablando del tema de salud porque hay varios temas. Quiero mostrarles lo que se encontró en una de estas casas abandonadas. ¿A qué? Vivimos nosotros que era una cooperativa policial, decía un letrero Shalai que estaba ahí. Poner por favor, Pamate impecable. ¿A qué? Mira, una remera, uniforme, perdón, policial. Sí, policial. Mira vos. Esto se encontró en este edificio ahí sobre el presidente Franco que Jessica Martínez estaba contando. ¿No fue? Una cooperativa. Una cooperativa, sí, posiblemente. Y consulta, Carlos, solamente a modo de pedido. Jessica no puede traer esa camisa acá. No. Para nosotros. No, ¿para qué? Yo usaría esa camisa. No, dale la camisa. No, cortate el pelo. No, yo tengo el peinado del policial. No. Y quiero mostrarles también, era 12 de la noche, más o menos, ya casi madrugada de hoy, Mercado 4. Y quiero que vean estas imágenes ustedes, porque dice, sé cómo trabaja la gente en el mercado. Ponle a pleno, por favor. Pues quiero ver y quiero mostrarles a todos. Ahí hay un camioncito que está estacionado bien y otro que estacionó medio... En doble fila, ¿verdad? Y si miran la hora, dice 12:26 del 22 de junio. Eso es hoy. ¿Verdad? Sí, silencio en la zona. No, empezamos por mal. El otro video tiene que ser de cuando entran. Vamos, Sandra, ahí cuando llega. Dale a Sandra. Anotada, Sandra. Ahí está. Del auto, se van a bajar dos personas que por lo visto saben perfectamente lo que hay adentro, ¿verdad? Del negocio al que van a entrar. Es un negocio que tiene una cortina metálica. Y es un lindo negocio por lo que se ve. Y según están contando que sacaron teléfonos celulares. Bueno, ¿para qué vos venías a las 2:26? No sé. Cómo, y de la manera que vinieron, ¿verdad? Los dos tenían casi la misma ropa. Ahí se bajan del auto. Tienen una especie de capucha, ¿verdad? Se baja uno de ellos y que tiene una tenaza. Si es tu negocio, vos abrir con llave, ¿verdad? Claro, categórico. Feroz, ¿cómo se llama esto? La herramienta que tiene, tenaza. Pero no es una tenacita, ¿no? Es una tenaza profesional. Rompe candado, sí señor, tenés razón. Sí. Y rompió un candado allá abajo y ahora en el otro extremo. Y va a venir y va a levantar la cortina. Está esperando a su socio, ya está, le dije. Se llevó la tenaza otra vez al auto. Metió, porque hay que cuidar pues, de la herramienta de trabajo. Claro. No hay que olvidar. Y no hay que levantar sospechas. Sí, claro. Increíble, doble fila. Ahí está él. Y vos sabés que levanta la tela. Van a volver otra vez, no puede estar, trabajan muy bien. Ponele. Algo pasó ahí porque no pudo sacar. Algo fue el estilo. Porque volvió otra vez con la tenaza, con el rompecandado. Y no podía romper, seguro, no le entraba, seguro. Se fue a buscar una... Y fíjense, mientras no asegura que rompe los candados, no se baja el otro. Estamos mostrando, hablan de robo de celulares en el Mercado 4. Que ocurrió en los primeros minutos de este sábado. 12:30 horas. En 4 minutos rompió todos los candados, los dos candados que tenía la cortina. Y sigue el auto estacionado en doble fila. Zona Mercado 4, va a volver a venir uno de ellos. Increíble que nadie pase también, mira. Alguna persona caminando. Bueno, y ahí viene. Y tiene guante, mira que tiene guante y tiene otra vez una herramienta en la mano izquierda y ahí va a levantar, ahí logra levantar. Y
Demasiado tranquilo este trabajo. Demasiado. Demasiado. Se va otra vez el auto. Tranquilo. Parece que se encierra. Ahí pasa los vehículos. No, porque venía un auto, pues. Ah, Entonces viene un auto. Se va otra vez, se mete al auto de... Ahora se va el otro. Ahora van a venir los dos ya. Bueno, vamos ya está habilitado el tema. Ahí van a venir y van a levantar la cortina. Mira, ambos tienen campera roja. La misma forma, prácticamente están metidos de la misma manera. Más rápido, muchachos, porque tenemos que seguir hablando con el viceministro. Ahí levantan la cortina, mira. Impresionante. A mí le gusta un dedo, José. Y uno mira, y el otro tiene todas las herramientas como ahí ya abren. Mira, con qué facilidad abrieron el vidrio, la puerta de vidrio. Y ahí ya están entrando. hay alguien más. Tres, hay alguien En más. el auto le está esperando el chofer. Ahora se van otra vez, abrieron, no entraron todavía. Viene algo, posiblemente viene un auto, Posiblemente viene un auto. Dejaron abierto el negocio, no se mueve el vehículo. Ya levantaron, rompieron los candados, 2 candados. Ahí pasó el vehículo. Levantaron la cortina, ya abrieron la puerta de vidrio inclusive, y cada vez que aparece un auto, ellos entran a su auto. Es un auto azul. No se pudo ver la chapa del auto, después vamos a revisar. Allá está la policía ahí. Bueno, venga pues muchachos ya. ¡Ey! Están cenando. No, las 8 de la mañana ya son. Esto ocurría los primeros minutos de este sábado. En el mercado 4. No vayan a retroceder todo ese porque vamos, acá ya está todo abierto. Pues si no vamos a tardar demasiado. 12:32 ya el negocio está abierto. Y mirá que acá hay gente que está caminando. Por eso que decía, pues. Hay gente que está caminando, se va, pero no se percata de lo que pasa, porque ellos están en el auto. Y van a venir y... ¿Nos podemos apurar un poquitito ahí entran. Ahí es la parte donde entran. Ahí miren, ahí va a venir, ahí está. 12:33, 12:34. Pasa otro señor. Y por eso es que yo, ahí, en esta imagen que estamos viendo allá, ya saca el que entró, ya saca una bolsa con... y tenés otro video también. Mira lo que hace. Y empieza a sacar cosas. ¿Con qué tranquilidad? Sí. Lo que pasa también es que el mercado está bueno. Pero mira, Pasa alguien y no bola tampoco. Mira esta imagen. Acá va a aparecer un muchachito. Está saliendo el que está robando los teléfonos. Está saliendo el local y va a venir un muchachito. Y miren ya el muchachito que aparece. Y va a mirar a la izquierda. Y ve que están robando. Está la mobuca, misa, no vamos a... Mira, chore. Sí, y lo mínimo que puede hacer es correr ahí. Corre, Víctor. Corre, Víctor. Está cobrando. Bueno, inclusive se rota. es calidad el tipo, bajó la cortina, claro, no puede dejar abierta la cortina. Si vamos a hacerlo bien. Ahí está la chapa, muchachos. Ahí está, es una chapa que es de la vieja. Bueno, esto ocurría, en 10 minutos hicieron todo, ¿no? No. Más de, porque ya es 1:36 y 16. No, pero 12. Mucho. 24. No, cuando empezó. 40, güey. No, era peor cuando empezó, 12:26. No, ahí está. 10 minutos. Y 36, ¿no? 37. No, pues ya era casi una hora. Casi una hora. Con mucha tranquilidad. Bueno, sigamos. Doctor, el viceministro de Salud está con nosotros esta mañana. Estamos hablando de problemas respiratorios, estamos hablando de la gente que posiblemente... lo que pasa es que yo siempre digo, se te corta la luz y no importa que 1 millón tengan energía eléctrica y que vos no tengas. Es tu problema y vos querés que se solucione tu problema. Cuando vos te sentís mal y cuando te vas a un hospital, ¿qué querés? Que te atiendan a vos. Y no importa que esté otro, que esté en 20 o esté en 40. Y no es fácil manejar eso, doctor. No es fácil. Por eso que siempre estamos pregonando e insistiendo con el sistema del RAC. Y ahora incorporamos en varios hospitales la figura del facilitador. El facilitar es una persona que también hicimos en reingeniería del recurso humano. Gente de personal apoyo que trajimos con una remera diferente, que se identifica al resto de las personas y le ayuda a la gente a hacer sus trámites. Si necesita un laboratorio, irse a imágenes,
mostrarle la farmacia, etcétera, ayudarle a hacer ese trámite dentro de los hospitales, de manera que pues, el paraguayo no sabemos que es una persona que no quiere preguntar mucho, no quiere hablar, es parco. Mira, pescado, y a lo mejor se va a ir sin hacer nada por no preguntar. Entonces, esa persona, como su nombre bien lo dice, facilitador, se acerca, le pregunta si está atendido o no está atendido, qué va a consultar, qué necesita hacer, laboratorios, imágenes, etcétera. Y hace que sea más fluida también la atención y el paciente no esté tanto tiempo sin necesidad en un hospital. En ese sentido también le queremos decir a las personas que si no tienen una verdadera necesidad de estar en una urgencia, procuren ir a los consultorios y en este caso a los consultorios nocturnos, puesto que hay tantas personas en la urgencia con distintos tipos de patologías que están conviviendo entre sí, que pueden ir a pescar cualquier otro virus que uno no quiere. Entonces no es necesario estar ahí. Las urgencias están tipificadas y el resto de las personas les instamos a que acudan a los consultorios o a la unidad de salud familiar, ¿verdad? Claro, y doctor, aparte de la... ¿Qué se hace cuando...? Porque algunos hospitales están, yo no sé si colapsados del término, pero hay mucha gente. Y el tema de recursos humanos tampoco no es fácil, doctor. Llamémosle estresados, ¿verdad? Porque el colapso es cuando ya perdiste tu capacidad de respuesta. Nosotros eso tenemos controlado todavía. Tenemos controlada la capacidad de respuesta, pero sí tenemos mayor cantidad de gente. Ayer viernes tuvimos una reunión importante con todos los directores regionales del país y el lunes tienen que enviarnos lo que son sus brechas de recursos humanos y lo clasificamos de esta manera. No es fácil para nosotros contratar tampoco porque tenemos nuestra cantidad de gente, el presupuesto, etcétera, y lo dividimos en lo urgente, lo importante y el resto de lo que viene abajo, ¿verdad? Y lo urgente es los recursos humanos que se necesitan inmediatamente para las urgencias, para los especialistas o cubrir alguna brecha importante como anestesiología, por ejemplo, que nos ayudan a operar a los pacientes, y lo importante que son ya otro tipo de profesionales, ya sea para consultorio o para alguna especialidad. Doctor, una pregunta ahí sobre el punto. Fuera del tema en este momento vinculado a esta enfermedad de estación, de influenza, cualquier tipo de gripe, resfriado, fuera de eso, ¿cuáles son, digamos, las especialidades más requeridas? Si tuviéramos que hacer así una especie de ranking de qué necesidades mayormente tiene la gente, ¿hay una referencia a eso? Y yendo por las patologías, demás consultas, son la especialidad clínica médica o medicina interna son las que más cantidad de gente tienen, ¿no? O medicina familiar, ¿verdad? Pero las más escasas dentro de todo y son muy requeridas e importantes, existen también de ese tipo como los anestesiólogos, reumatólogos, neurólogos, son psiquiatras. Son especialidades sumamente importantes y cuya cantidad en el país no son muchos ellos. ¿Verdad? En este momento, nosotros para manejar la salud mental del país necesitamos más de 700 psiquiatras y no llegamos a 150, creo que. Y la formación de psiquiatras también requiere su tiempo, una especialidad larga que requiere, creo que entre 3 y 4 años, y se estaban formando solamente 6 por año en los hospitales. A partir de este año, con la doctora Barán dio la instrucción de que todas las especialidades aumenten su capacidad de formación según la entidad formadora también, porque no podemos formar nomás también a mansalva y no tengan una formación integral. A partir de ahora se van a formar 12 psiquiatras por año y vamos a ir aumentando eso año a año, haciendo también la descentralización de la salud mental. Y para eso el Ministerio tiene unas escuelas en los hospitales, en ese proceso tipo internado, residencia, que seguramente se da más o menos algo parecido a eso, sí, ¿verdad? Así mismo es. Tiene el mayor hospital de escuela de psiquiatría, por ejemplo, el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Que es como sabemos, hace poco salió la ley de salud mental y se reglamentó a fines del año pasado, y eso hace que nosotros descentralicemos la salud. Ahora la internación de un paciente psiquiátrico ya no es necesaria prácticamente en ningún caso, sino que la salud mental se trata como una enfermedad crónica, ¿verdad? Como la diabetes, como la hipertensión,
Hay internaciones cortas, le llamamos lugares de corta estancia. Se estabiliza el paciente, se le diagnostica, se le trata y tiene que volver a su seno familiar, donde sí se va a desarrollar mejor o va a desarrollar mejor, digamos, su recuperación, que estando encerrado en un hospital psiquiátrico con todas las carencias que eso implica. En ese sentido estamos estamos desinstitucionalizando a algunos pacientes que están en el hospital psiquiátrico. De ellos 11 me enviamos al hospital, al Santo Domingo, que está ahí cerca del Hospital Central de IPS, al lugar de Santo Domingo. Y esas personas están con un proceso de recuperación impresionante desde que salieron de ahí. Tienen otro tipo de vida, se les cuida, tienen comida, tienen un lugar limpio, un lugar digno donde estar. Y estamos en un proceso de desinstitucionalizar 39 pacientes más en las próximas semanas. Que van a estar en el hogar de San Francisco, un hogar que se está acondicionando. Y son personas como cualquiera de nosotros que tiene un problema en su salud mental, pero que son perfectamente tratables con los medicamentos actuales y el acompañamiento profesional, ¿verdad? Siempre va a ser mejor que esté en la casa. Totalmente. Pero lastimosamente que ya venimos arrastrando situaciones y situaciones, pues el hospital tiene cualquier cantidad de gente. Sí. Y de años. Sí. Hay gente que está ahí por orden judicial. Y hay muchos casos oncológicos, doctor, en estos últimos años, porque no sé si por escuchar todos los días, como que hay más casos de cáncer en nuestro país, pero comparado a 10 años atrás era obviamente menor el número de gente que padecía o padece cáncer. Y ambas cosas. Mayor. Ambas cosas. Se ve mayor cantidad de cáncer y sobre todo se ven personas más jóvenes, pero también se diagnostican más. La gente acude más también a los hospitales cuando tienen algún trastorno de salud. Y los métodos auxiliares de diagnóstico de los especialistas hacen que se diagnostiquen más también el cáncer. Antes se morían y uno no sabía de qué, ¿verdad? Tenemos ahora un hospital del cáncer en Encarnación que, por lo que está oncológico, que cuentan que es un hospital de primera... Estuvimos ahí nosotros, y ese tipo de emprendimientos son una gran ayuda para el Estado también cuando viene el sector privado. Sí, ese es un lugar fantástico. Efectivamente, ese día hicieron el programa de la Fundación Lazo del Sur, que es construido y donado por una familia importante allá en Encarnación. Tiene equipamiento prohibido por el Ministerio de Personal, prohibido por el Ministerio de Salud, y se trabaja en conjunto. Ahí se hacen más bien tratamientos, o sea, hay consultas también, pero tenemos nuestro hospital día dentro del hospital de Encarnación, y en ese sentido estamos descentralizando también todo lo que es oncología. Muchos de los pacientes venían acá a Asunción, hasta el INCAN, para hacerse su tratamiento, su quimioterapia. Sin embargo, ahora estamos haciendo esto en varios hospitales de cabecera. En Concepción, dentro de poco se va a habilitar lo que es su hospitalidad oncológico, está en plena construcción. Esos pacientes vienen muchas veces acá, hacen sus primeros diagnósticos, incluso sus cirugías importantes, y para su mantenimiento se van a su lugar de origen y ahí se les medica, se les envía y toda la medicación necesaria para que no puedan desplazarse hasta acá, salvo que sea estrictamente necesario. Hay más pacientes y hay factores importantes también que crean eso. Y un ratito, viceministro. Carmelo, ¿está ahí? Buen día. Buen día, doctor. Bien, Carmelo. Carmelo, ¿tu apellido es? Diarte. ¿Vos sos el propietario del local que fue asaltado esta madrugada? Sí, señora, señor. ¿A qué hora te enteraste, Carmelo? Estaban a las 12:30 más o menos. Justo cuando casi enseguida nomás. Sí, pero no, por eso no pudieron llevar muchas cosas. ¿Y cómo fue? Vos que no sabés quiénes son, ¿verdad? No, los que ingresaron. No, ya lo saben. Bueno, decime, y te avisan y vos llegás y ya encontraste los candados rotos. Sí, así mismo. ¿Y que ya sabes lo que te llevaron? Sí, ahora estamos viendo. Pero fue teléfonos celulares u otras cosas también. Sí, celulares y parlantes. Y parlantes. ¿Con qué tranquilidad estos delincuentes trabajan, por utilizar un término, trabajan, digo, Carmelo? Sí. La inseguridad
del mercado, en la calle. Tu negocio es el que está ahí sobre Eusebio Ayala, ¿verdad? Sí, Ayala es una vecino. Eusebio Ayala y General Aquino, fíjate que es un punto muy transitado. Sí, así mismo. Por más que sea de noche, digo. Pero qué bárbaro. Igual yo no pudiera ojalá, entonces. Sí, es cierto. Y vinieron, pues estaban al lado y estaban en el hotel. Sí, estamos viendo las imágenes del circuito cerrado. Aparte entran al vehículo cuando pasan algunos autos, vuelven a salir, continúan con lo suyo, se van con las herramientas. ¿Es la primera vez que te asaltan? Es la primera vez. Es la primera vez. Y bueno, simplemente para conocer más con relación a esto, porque uno de repente dice, ¿será que gente que trabaja, gente que trabajó con alguien, porque conocen todo, o sea que levantaron la cortina, echaron, forzaron la puerta y entraron y fueron justamente a sacar los teléfonos y algunos parlantes, decía Carmelo. Sí, todavía no pero la vez no. Y vos llegaste ahí unos minutos después, nomás enseguida te fuiste hasta ahí. Sí, Qué impotencia, qué tristeza de repente, tanto sacrificio, tanto esfuerzo, ¿verdad, Carmelo, para que alguien te venga a entrar de esta manera? Y hasta no es ni un lugar oscuro tampoco. Por eso, iluminado, 12 de la noche, Eusebio Ayala, ningún problema tienen estos delincuentes y nadie ve absolutamente nada. Y ya no tiene más miedo, pues. Sí. Carmelo, fuerza, te damos un abrazo desde Ñandutí, fuerza. Gracias. Adiós, hasta luego. Carmelo Duarte, propietario del local que fue asaltado en los primeros minutos de esta madrugada. Un tema que nosotros, doctor García, viceministro, que todos los sábados, domingos, casi siempre hablamos, es la necesidad de la desparasitación. Se está iniciando una campaña. En agosto creo que justamente estábamos viendo esto. Dice Campaña Nacional de Desparasitación Masiva. Y nosotros solemos reírnos mucho de Francesco porque a él se le dio la indicación acá y dice, fue tomó todo y tomó tu pastilla. Exacto, ni eso, no te pego una. Y sigue y ahora tiene todos los problemas tiene. Sí, sigo con todos los problemas. Pero vamos a tomar ahora de vuelta, Carlos. Sí, pero es que hay una cosa que dice, para proteger tus zapatos, para proteger tus pies, dice, ¿qué significa eso? Y por el tema sedante que no te entre de no pisar Claro, ¿verdad? Que es un clásico, Carlos. Esto es, acá también está el tema de la prevención, doctor. Esto cuesta poco. Sí. Y con esto puedes evitar muchas enfermedades. La prevención es mucho más barata, como te decía, y si la desparasitación es algo que acá mi querido amigo Robert, pediatra, nos pueda ilustrar, pero hablar realmente del tema de la desparasitación, pero es importante. Nosotros que, justamente acá vino, estuvo Javier, con toda esa farmacopea natural, la gente tiene que, eso es un método muy importante, pero también es un transmisor de parásitos. La gente tiene que lavar muy bien los remedios, sobre todo cuando va a tomar en infusiones frías como el tereré. Porque cuando va a tomar en el mate el hervor ya ayuda a que eso suceda. Sin embargo, en el tereré no, se machaca en el... Es mejor no comprarlo el machacado, sino que llevarlo, lavar bien, hacer el proceso y machacar uno en su casa. Pues el masito ese machaca 10.000 pójaros por hora. Y normalmente no sabemos si la higiene es acorde a lo que se necesita. Aparte está generalmente en la calle, con el humo, con el polvo, etcétera. Son factores que no ayudan mucho. Sin embargo, cuando uno lleva a la casa, le hace un lavado minucioso, le pone un par de gotitas de lavandina y en un pote de agua lava y machaca y bueno. Es fácil, doctor. Es fácil, aparte te distrae. El tereré es un rito, es un ritual, hacer despacito, escuchar. Es un factor es un compañero y es un factor importante para evitar los parásitos. Los parásitos uno no ve, entra en forma de huevitos, en forma microscópica, ni siquiera lo vemos a veces y... ¿Sabes lo que siempre acá hablamos con el doctor Robert, con Bodejara, también venía el doctor Ceboí, el doctor Emilio? Es que llama la atención, por ejemplo, de que nunca se impulsó una política de combate a los parásitos en base al almuerzo escolar. Es decir, no usamos la gran infraestructura que tenemos con el MEC para desparasitar a los chicos, por ejemplo. Y yo sé que la salud impulsa ciertas campañas, pero no se ve esa alianza entre el MEC y salud, específicamente en el tema combate a los parásitos, doctor. Hay campañas de parasitaciones escolares anuales.
justamente está por empezar una campaña de vuelta importante para impulsar el tema de la desparasitación. Y también desde los hospitales, cuando se habla de su control, desde chiquitos, los pediatras son los encargados normalmente de hacer esa escuela y enseñanza a las madres en ese sentido, ¿verdad? Pero después queda la franja, desde el adolescente hasta el adulto, que normalmente no consulta, generalmente en su mayoría somos personas más o menos sanas, ¿verdad? Y no acudimos, no nos desparasitamos. Cualquiera de nosotros acá deberíamos tomar por lo menos una vez cada 6 meses un antiparasitario. Los rancheros tomamos 5 una vez. Yo tomé 5 una vez, interesante. Vos te has salvado por lo menos una década, no vas a tener parásito. Que me parasito todo, yo creo. Yo creo que me parasito todo ese remedio, ¿eh? Bueno, viceministro, gracias por venir a visitarnos esta mañana. Pero es importante, hay tantas cosas que hablar de salud, tantas cosas que podemos decir para mejorar el sistema de salud, ¿verdad? Yo soy una persona muy optimista en que en este país, si todos estiramos el carro hacia el mismo lado, vamos a progresar. El que deja de remar ya es un tema, pero el que rema en contra, ese es un problema. ¿Cuáles son los 3 déficits mayores que tienen ahora como de atención integral? Los 3 puntos que no te dejan dormir, por ejemplo. Todo me hace, por suerte estamos durmiendo poco, pero bien. Estamos ahí semanas. Es que cuando uno toma un compromiso de esta clase, tiene que estar 100% todo el tiempo. Para mí esto no es un honor ni un privilegio, o sea, es un compromiso de estar en este lugar. Y lo asumo como tal, ¿verdad? Y las personas que me rodean tienen el mismo compromiso para hacer el trabajo. En ese sentido, estamos trabajando muy fuertemente en el tema de la distribución de medicamentos. Ese es un puntal. El tema social ayuda muchísimo en eso, realmente. Sí. Nosotros estamos llegando a los hospitales de cabecera de todo el país con los medicamentos, pero hay un poco de debilidad en la distribución de los lugares más pequeños, la USF más lejana, por ejemplo. En ese sentido, se está trabajando con los gobiernos locales, gobernaciones, municipalidades. Ellos con su propio vehículo también nos ayudan a hacer esa distribución. Estamos trabajando en esa logística, ¿verdad? Si el medicamento, yo te puedo poner un tomógrafo de 128 cortes de última generación con inteligencia artificial, que va a ser una mejor imagen. Pero si no tenés tu amoxicilina cuando salís ahí del consultorio, mi equipo no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, la gente no va a los medicamentos. No se va. Entonces hay que complementar, los estudios son importantísimos, pero también estamos viendo como para tener el impacto de toda la medicación posible. Estamos bajando medicamentos en el Hospital Nacional todas las semanas, el otro día llevamos 2 semanas en el Mineral, y así estamos. Probablemente vamos a hacer un sobreesfuerzo sobre esto, pero bueno, para eso estamos. Es lo más importante que estamos apuntando, y en las atenciones nocturnas y también en las unidades de salud familiar. Hay, Carlos, un comentario, ¿no? Hay imágenes que siempre golpean, o sea, uno mirando, obviamente terrible el caso de las personas que padecen cáncer, pero hay otra imagen también que a mí siempre me impresiona, que es de los enfermos renales, y siempre también están en algún momento reclamando sus medicamentos, las condiciones en las que se desenvuelven, ¿verdad? Entonces, escuchando nada más el tema de que, bueno, hoy hay un hospital de Encarnación, hay otro que se está preparando en Concepción, y como que da una imagen de una mayor cobertura para el tema oncológico, también eso mismo se aplica con el tema de los enfermos renales, en el tema de la atención en salud pública, por ejemplo, para ellos y para la prevención del tratamiento que ellos se merecen. Así mismo, en el caso de la diálisis, hay muchos enfermos renales, los renales crónicos, y están distribuidos por todo el país. Cada vez hay más, ¿verdad? En ese sentido, el Ministerio de Salud tiene unidades de diálisis en todo el país, propias y con prestación de servicios. Prácticamente en cada región, ¿verdad? En cada región hay unidades. Entonces, antes la diálisis se hacían solamente en Asunción. Entonces, ¿qué eso implicaba? Que la familia se muda a Asunción, que venga alguien con ellos, que deje de trabajar, que vendan sus cosas, que compren acá o que alquilen, y finalmente el paciente no podía aguantar eso y terminaba con otro problema. Esto se está evitando, potenciando y aumentando la capacidad de diálisis en todas las regiones del país. Tienen el tratamiento y nosotros estamos cubriendo eso perfectamente. Y doctor, un poquitito más allá, solamente por la curiosidad, ¿por qué tanta gente enferma renal?
¿Hay alguna causal? ¿Tiene que ver con la alimentación? No sé, ¿cuál podría ser una razón? Hay muchos factores, entre ellos uno de los principales es la diabetes. La diabetes es terrible. La diabetes es tan dulce que no te das cuenta cuando ya te destruyó del todo, ¿verdad? Ataca los ojos, ataca el corazón, ataca los riñones, que sufren tremendamente los embates de la diabetes, hasta que llega a la insuficiencia renal y bueno, o se trasplanta o se dializa. Generalmente se dializan y si están en una edad y tienen la suerte de un donante se trasplantan. En ese sentido también queremos hacer un fuerte hincapié en que la gente pueda aumentar la capacidad de donación de órganos en el país. Los órganos salvan vidas. Un paciente que fallece, que tiene una muerte cerebral, que lastimosamente no va a poder salir de esa situación, de joven, de sano, puede darle la visión a 2 personas, puede darle vida a 2 personas con sus 2 riñones, puede darle parte de su hígado a otra persona, puede dar un corazón para que viene otra persona, como el trasplante de la niña que está evolucionando bien ahora en la costeña, y cosas así. Entonces hay que fomentar la donación de órganos. Y otra donación muy importante que también tenemos déficit de la gente es la donación de sangre. Hay que donar sangre, la sangre es gratis, uno dona, se regenera eso inmediatamente y salvan tantas vidas en este país. Y entonces, esto también a eso. Por último, ahora sí, por último, paciente oncológico noveno hospital que Santiago Peña prometió, dice en la página 18 del diario ABC Color hoy, hospital requiere de urgentes mejoras y edilicia y tomógrafos no funcionan. Esto tiene que ver con el INCAM. El tomógrafo en internet está funcionando, el que tienen 2 tomógrafos está por instalar otro nuevo de última generación. Ahí está por empezar una obra importante también de hospitalidad y ampliación de consultorios. Ese hospital está progresando, tiene equipos de última generación y bueno, así como hay mayor cantidad de pacientes oncológicos, también las necesidades que vamos a tener que brindarles son mayores, ¿verdad? La respuesta que tenemos que darles es mayor y estamos abocados a eso. Estamos teniendo todos los oncológicos en este momento, los medicamentos y, en fin, queremos dar la mayor respuesta posible a toda esta cantidad de gente que tenemos a nuestro cargo. Gracias, viceministro, por venir a compartir con nosotros esta mañana. Muy amable. A seguir disfrutando de este día lindo, precioso. Precioso. Ahora me voy a una reunión y después voy al ministerio a hacer un trabajito. Entonces vamos a trabajar, vamos a disfrutar del sábado. Se disfruta también trabajando como nosotros, como Francesco, por ejemplo. Claro. Y no te olvides ir a San Juan también. Ayer quiero mostrarles la prestancia y la elegancia de nuestro compañero de trabajo ayer en ABC TV. Estuvo con Enrique Vargas Peña, compartiendo el programa. Y mirá lo que sos ahí, Francesco, y lo que sos acá. Mira vos, pero ahí se va a hablar también de lo que toma. No. Y mira, esto es con Enrique Vargas Peña y acá en la gran cabina, mira cómo está. No. Y hay otra foto más. En realidad. En ABC TV y en Ñandutí. Poné la otra foto, por favor. No, Carlos. Viene Enrique Vargas Peña le invita para hablar del pastor y de la cuestión religiosa, la Copa América, y él empieza hoy el programa La Gran Cabina diciendo que el Día Internacional de la Mujer. No, pero Carlos, pero son datos hay que darlo, ¿verdad, doctor? No es mi culpa, doctor. Nosotros ya estamos grandes para este tipo de cosas. Carlos, pero son datos hay que darlo, Carlos. Bueno, la seriedad. Ya no queda acá en el programa. No, déjamelo de Vargas Peña, por favor. Ya lo otro ya no, por favor, ya va. No. Este Francesco que nosotros necesitamos. El viceministro, por ejemplo, no sabía que hoy era el Día Mundial de la Mujer sin ropa interior. Y ahora se enteró. Ahora se enteró, Ahora se enteró también que estuviste ayer con Vargas Peña. Estuviste arrestado, Vargas Peña, ayer por tu posición a favor del pastor Agüero. No, por favor. Ayer hablamos mucho con Enrique, bastante hablamos con Enrique, sí. Después nos quedamos hablando, mucho tema que comentarte. Tiene que reforzar Enrique los viernes su programa, joven. Que no había nada que hacer ayer. No había nada, le llamó a la próxima le llaman a... Bien, Francesco. La próxima le llaman a Villarejo de acá. Bueno, hacemos la pausa. No, está Jessica, por favor, está en el centro. Seguimos con Jessica Martínez, por favor, móvil dinero con Jessica. Sí, señor, seguimos aquí en la intervención que está realizando la Municipalidad de Asunción y como están viendo en imágenes, además de encontrar basura, también encontraron otros elementos que llaman poderosamente la atención, como son estos uniformes pertenecientes a la Policía Nacional. Uniformes que vemos que corresponden a los
efectivos policiales, vemos, esto tengo entendido que es lo que indica la graduación también en cuanto a los cargos, las gorras policiales, todo esto estaba en el interior aquí, en el primer piso sería, porque nosotros pensábamos que esto se limitaba en la planta baja, la presencia de residuos y demás, pero no, nosotros estamos ingresando y estamos encontrando cada vez más elementos que llaman la atención y ahora se va también convocar a los efectivos policiales para mostrarles esto que justamente estamos viendo. En algún momento se habrá dado el robo de estos. Bueno, director, un nuevo hallazgo entre todo lo que pudimos encontrar. Justamente estamos conversando acá con los compañeros. Es raro esto que se ve así, ¿verdad? Capaz de estar fuera de circulación, no sabemos, ¿verdad? Imagínense, nosotros estamos todos los días por la calle, no sabemos si están fuera de circulación o no, que la gente mal utilice esto es preocupante. Por eso ya me puse en comunicación con el comisario de la zona para que ellos puedan ver, llevar y labrar acá lo encontrado. No sé si estoy equivocada, director, pero creo que esto es de uso administrativo, ¿verdad? Por eso te digo, aparentemente sí, no puedo decir que sí están en uso, ya fueron de baja, pero es preocupante por la insignia que tienen, los gorros, y justamente acá en conversación, que la gente te salga de noche con un uniforme así, no sabes si es o no es policía, entonces es preocupante. Y justamente uno de los funcionarios de la municipalidad está haciendo la revisión. Esto está en hule, nuevito, no se ha utilizado en ningún momento, así tal cual se ha traído hasta este punto. Y también, director, encontramos otras prendas, zapatos, todo lo que les pueda servir para traer a este punto. Los famosos descuidistas también son los que muchas veces, como dice su nombre, descuidan a sus víctimas, ingresan a los vehículos y sustraen cualquier elemento que les pueda servir. Sí, claro, eso es algo que casi en todas las casas abandonadas encontramos, que son documentaciones de personas que fueron víctimas de algún hecho punible. También, como recién dijiste, abajo habíamos encontrado carteras, documentaciones de personas capaz que haya sido víctima de algún robo. Y lo más preocupante es esto, ¿verdad? De hecho ya me puse, como dije recién, en comunicación con el comisario de la zona y ya están enviando gente para poder labrar acá lo acontecido y poder ellos retirar. Aparte de esto que encontraron de los uniformes policiales, ¿qué fue otro artículo que más le llamó la atención en cuanto a los hallazgos que realizaron aquí? Mira, la dimensión de este lugar, que nosotros pensamos que eran pequeños, vinimos, nos encontramos que eran 3 terrenos juntos, de 3 pisos, más la terraza, y salía de calle a calle. Esto va a demandar un trabajo inmenso acá con los compañeros de riego, que ya acá el compañero del director está pidiendo más acompañamiento de funcionarios para poder dar cumplimiento y la limpieza correspondiente. Director, todos los pisos estaban siendo utilizados por estos aparentes adictos, ¿verdad? Sí, así mismo. De hecho, la subcomisaria me había enviado un video el día miércoles en donde habían aprendido a 6 personas en este lugar, personas aparentemente adictas y en situación de calle que estaban quemando cosas adentro. Entonces, esa era una de las preocupaciones también. Y hoy por eso adelantamos este operativo y nos venimos a encontrar con esta sorpresa. Bueno, muchísimas gracias, director Ariel Andino. Entonces, sobre estos trabajos que están realizando aquí, ya fue convocada también la Policía Nacional atendiendo al hallazgo de estos uniformes policiales y el trabajo continuará porque la intención es retirar todos los desechos de estos 2 edificios que son de gran dimensión, son 3 pisos aproximadamente, todos los pisos, todas las plantas fueron utilizadas por los adictos y recién nada más conversábamos con uno de los vecinos que nos indicaba que hace rato ellos vienen realizando la denuncia ante la presencia de los mismos porque se dieron cuenta primeramente por la puertita, acá con la ayuda de Sergio, la puertita que ya no tenía, que ya era inexistente. Arrancaron la puerta y ahí es donde se da el ingreso de estas personas que están generando ya molestia a los vecinos. Aquí reiteramos una vez más la dirección Presidente Franco entre 15 de agosto y Oleario. Jessica, ¿se sabe el nombre del dueño o el propietario de este local? El nombre del propietario me debe consultar. Sí. Escuchan ahí bastante ruido acá. No, todavía no se sabe el nombre del propietario. Recién volvíamos a consultar. El lunes se van a poner en campaña para conocer ese dato. La notificación también indica aquí que fue realizada la última por lo menos en el mes de mayo. También decía el director que muchas veces en estos casos
los edificios están en sucesión o también algunos ya son propiedad de algunas entidades bancarias, así que por ahí también podría venir la mano, pero con mayor precisión se conocerían esos datos ya el día lunes, después de las averiguaciones que van a hacer desde este departamento de la Policía Nacional. Bueno, gracias Jessica, muy amable. Uno mira nada más esto y dice, bueno, ¿y qué tanto? Alguien se olvidó este tipo de uniforme policial, pero con todo lo que ocurre hoy, si alguien se pone eso para hacerte una barrera, bueno, vas a revisar si este de nuevo está, se puede usar, no se puede usar, por ejemplo, entre otras cosas, de todo. Era una cooperativa policial por lo que vimos en el letrero que mostraban más temprano. Así es, está totalmente para utilizar y usar para cualquier otra actividad delictiva, inclusive. 100% doctor. Bueno, ¿qué se sabe del niño desaparecido en Corrientes? ¿No se lo ubicó, Francesco? No, hasta ahora no, Carlos. Hasta ahora no. Justamente me escribieron ayer colegas de Argentina, Carlos, sobre el niño Luan, era el sí, señor. Bueno, estoy, a preguntar un poquito si teníamos novedades, y no hay ninguna novedad, Carlos. Lo que sí te quiero decir solamente a modo de información, Carlos, es que ahora justamente me pasaron un tuit de recordación de que hoy también se cumplía, o mejor dicho, a las 12 del 21 de junio, es decir, hace 7 horas, 8 horas mejor dicho, se cumplía el tiempo máximo para que la gente de Cruzada Nacional se ponga al día con la cuota, con el partido. Quienes figuran en la lista de deudores del partido Cruzada Nacional son Yolanda Paredes, esposa de Payo Cubas, José Oviedo, senador también de la República, también está debiendo Alejandra Sena, que es diputada, Lady Galeano, que es diputada también, y varios concejales departamentales. Payo Cubas dijo que si no se ponían al día antes del 21 de junio o antes de que termine esta fecha límite, Carlos, doctor, no dejaré audiencia, él iba a exponerlos no solamente a Inforcom, porque dijo que iban a entrar a Inforcom, sino también a una expulsión del partido. Ahí está. Vamos a ver cómo queda esto, ¿no? Ahí está la lista y desde qué momento. Sí, señor. Bueno, como te decía, ¿verdad? Vamos a ver cómo reacciona Payo. La amenaza es, si no se ponen al día, nosotros le hacemos un paso postal, le expulsamos del partido y le exponemos también a Inforcom. Y como te decía, Carlos, no se tienen muchas novedades sobre acá tengo, Francesco, dice, este es un caso muy llamativo, doctor Núñez y Buejara. Un chico de 5 años está desaparecido desde hace más de una semana en Corrientes, 9 de julio se llama la localidad correntina, y dice Clarín, una última información, detuvieron a otras 3 personas por la desaparición de Loan en Corrientes, una funcionaria, su marido y el comisario. En un nuevo giro de la investigación, la justicia detectó rastros del nene de 5 años en 2 vehículos peritados pertenecientes a la pareja. Se espera que los acusados declaren ante la justicia este sábado por la mañana. En total hay 6 detenidos por la causa. Las personas involucradas son Victoria Cayaba, amiga de la abuela del nene, su pareja Carlos Pérez y el comisario a cargo de la búsqueda. Eso dijo, ¿Por qué llamó tanto la atención allá? Porque son varios días ya. Y son varios días de 5, pero el país está movilizado. Pero escuchen, el comisario está detenido. Sí. El que estaba a cargo de la búsqueda, se llama Walter Maciel. Otras 3 personas, dice, resultaron detenidas este viernes por la noche tras la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, y ya son 6 los sospechosos de la causa. Se trata de la funcionaria local María Victoria Cayaba y de su pareja, el capitán de navío retirado, Carlos Pérez, quienes estuvieron en el último almuerzo del nene de 5 años junto a su familia, y de Walter Maciel, el comisario que se hizo cargo de la búsqueda. La detención del matrimonio se produjo tras pruebas de luminol y el rastreo de perros realizados en 2 vehículos que le pertenecían. Un Ford rojo y otra Ford Ranger blanca. Las pericias arrojaron resultado positivo de la presencia del menor en la parte trasera del primero de esos coches. La nueva hipótesis que manejan los investigadores es la de un posible caso de trata de personas, dice la publicación del diario Clarín de Buenos Aires. Sospechan que la pareja, que se encuentra demorada en la localidad del 9 de julio, llevó a Loan a Corrientes con el objetivo de venderlo. Cayaba fue la primera que hizo la denuncia de que el nene estaba desaparecido, luego de que participara junto a su marido del último almuerzo de Loan, junto a su familia en la casa de la abuela. De hecho, en la foto que trascendió de ese momento,
se ve a Pérez entre el padre del menor y Cayaba, quien estaba al lado de Catalina, la abuela de Loan, ubicada en la cabecera de la mesa. Acerca de este encuentro, en recientes declaraciones televisivas, la pareja negó tener algo que ver con lo que le sucedió a Loan. No tuvimos nada que ver, todo lo contrario, aseguró Pérez en una entrevista que concedió recientemente a TN junto a Cayaba, y añadió: estuve todo el tiempo sentado a la mesa. De hecho, estaba imposibilitado de salir porque era un lugar ajustado. Tengan en cuenta que es una casa muy precaria. En tanto, Maciel, el comisario, quien permanece aprendido en Goya, quedó apuntado por ser quien autorizó a Pérez y a Cayaba a viajar a la ciudad de Corrientes, luego de que saliera a la luz el caso. Hay incluso fotografías donde están en el almuerzo, donde está la criatura. Una fotografía que publica Clarín también esta mañana, que podemos ir compartiendo con ustedes también en esta jornada de sábado. Está vigente como acá, allá también, entonces la desaparición. Así es, doctor, sí. Y solamente más información, Carlos, sumando todo lo que mencionaste, el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional del Paraguay informó también ayer de tarde-noche que las cámaras de circuito cerrado del área 1 de Ciudad del Este, donde supuestamente fue visto el niño, fueron cotejadas con imágenes de la Interpol y se descarta totalmente que se trate del niño de 5 años desaparecido en Corrientes. Con esto, según la Policía Nacional de Paraguay, el niño nunca estuvo en Ciudad del Este específicamente. El intendente de 9 de julio dijo lo que la ciudad es un desastre. Sí. Ahí hay mucho, el narcotráfico también, hay el contrabando también, porque es corriente, ¿verdad? Y dice, el intendente dijo: cuidado con la policía, ellos están involucrados en todo lo que acá pasa. Y ahora el comisario que estaba a cargo de la búsqueda está aprendido. En el caso Loan, chico de 5 años desaparecido en Corrientes. Para vender una trata de personas, dicen ahora. Pero todo ya se especuló. Sí, Carlos. Sí. No, impresionante. Vos sabés que ayer el doctor Moljara, hablamos con Carlos, con CAE también, ¿verdad? En el programa de la tarde, de que este tema de la trata de personas, la ex trata de blancas, ahora se dice trata de personas, es un mal que lamentablemente sucede y mucho a lo largo y ancho del territorio paraguayo y también de la región y a nivel mundial también. Y como dice la película Sound of Freedom, Gritos de Libertad, que es un peliculón, ellos te muestran la realidad bajo la premisa de: es una realidad que muy pocos ven, porque no se ve y no se siente. Pero miles de niños son vendidos de manera anual al crimen organizado, a estructuras de explotación sexual, y nosotros no vemos. En este caso hablamos de Loan, ¿verdad? Porque sus padres que se están denunciando, tienen mucho acompañamiento mediático, pero quién sabe cuántos niños paraguayos, cuántos indígenas son vendidos a Europa, ¿verdad? Y son esclavizados sexualmente sin que nadie ni siquiera se pregunte. Hablamos de inclusive los bañados y desapariciones de chicos que hasta ahora no se sabe. Y bueno, al margen de todo, está el famoso caso de YouTube. De YouTube, y así se casó. Nunca jamás nadie. Nunca se supo ni rastro. Ni rastro. Acá estoy leyendo declaraciones del papá de Loan, del chico de 5 años. Él está muy sorprendido por estas detenciones. Dice: me sorprende las detenciones de las funcionarias municipales de su marido, quienes participaron del almuerzo de Loan junto a su familia antes de su desaparición. A ella la conocía así nomás, no sabía quién era, pero no tenía relación. A su marido no le conocía, dijo en declaraciones a la televisión argentina. Dice, en esa dirección agregó: no me extrañó que estén ese día ahí, porque mi mamá los invitaba. Me sorprenden las detenciones, no las esperaba. Ellos muy tranquilos conmigo ahí. Si nos quedamos los 4, afirmó. No sospeché nada. Loan no tenía relación con ellos. En la mesa hablamos y se reían con él, indicó José, mientras que un hermano de Loan, que estaba a su lado, dijo que no descartan nada. Durante esta semana también se arrestó e imputó a Bernardino Antonio Benítez, tío del niño, y una pareja de amigos suyos, identificada como Daniel Oscar Fierrito Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Están acusados del delito de abandono de persona. La decisión de la justicia respecto a las nuevas detenciones coincidió este viernes con la apertura de una investigación federal. Esta es una noticia que acapara la atención en todos los medios argentinos. 8 días y un poco más desaparecido un chico de apenas 5 años, en Corrientes, en el vecino país. Qué tremendo. No, es algo increíble. Y también mencionábamos ayer, doctor Moljara, en el programa de la tarde, este tema de la cuenta del Ministerio de la Niñez. Yo quiero insistir con esto, Carlos. Uno le sigue a las cuentas oficiales del Ministerio de la Niñez, que es @minaparaguay,
y no quiero decir todos los días, tampoco quiero ser fatalista, ¿verdad? Pero van 3, 4 veces a la semana en las cuentas del Ministerio de la Niñez piden ayuda para encontrar niños desaparecidos. Con eso no le estoy criticando al Ministerio, quiero insistir, ¿verdad? No un comentario peyorativo en su contra, sino de que la problemática de la desaparición de niños está muy presente en Paraguay. Insisto, ahora hablamos de un caso muy mediático argentino, pero quién sabe cuántas decenas o cientos de niños. Se habla mucho de robo de niños indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros no nos enteramos, ¿verdad? O sea, hay que debatir sobre esto porque la niñez literalmente está sometida a ver si tiene buenos padres. Y en caso de que no tengan buenos padres, porque gran parte de los paraguayos no tenemos buenos padres, uno está expuesto a que venga un tarado, te secuestre y te venda. Puedo contarte una anécdota rápida. La pasada me envían para hacerle un informe de 4 niños, todos de ojos verdes, para llamarlo niños así. La mamá que se había suicidado hace unos 2 meses quedó a cargo de un familiar. Ese familiar no tiene cómo manejar, le envía a otro familiar, ahí sufren abuso, violencia, vuelve otra vez, y esos son chicos que hasta ahora no saben dónde ubicarse, con todo el trauma y con toda la falta de respeto a la niñez que tenemos en nuestro país. Por eso, o sea, es algo terrible. Realmente la sustracción de menores. Y quiero insistir, de recomendar a la gente que vea la película Gritos de Libertad, que grafica de manera. La última parte, la gente que de repente. La cantidad de dinero que produce, ¿verdad? Un niño es mucho más que vender inclusive drogas. Qué bárbaro, qué terrible. Bueno, en el mercado 4, aparte del asalto que vimos esta madrugada, están preparando la fiesta de San Juan. Qué lindo. Miren los preparativos. San Juan, mercado 4. Con la albirroja, con la bandera paraguaya, pues con la preparativa y la Municipalidad de Asunción, Dirección Zona de Mercado. Estamos vacunando también ahí. A full, a full. ¿Y contra qué? Influenza y COVID principalmente. Y neuro para los que están en la edad. Que la gente se acerca a vacunarse un poco también. La patrulla ya está prendida, doctor. De momento con la Payaguana. Payaguana toda la vida. Y Mandiore. Pastel Mandió. Y el desafío del aro Yo estoy para hacer el desafío del aro. Mira que muestra allí, Carlos. Vamos, ahí que hay. Putifana. Chipalle. Lo dejó que su digestivo ese. ¿Está pillo bueno? No, dejó su abundante. Dice que también potente la mezcla. ¿Puedes probar también? Yo estoy para probar todo, doctor. No, uno tiene que estar abierto para probar. Sí, doctor, sí. Quiero interesante el hecho de mostrar también esta cara del mercado, una cara festiva. Da gusto ir al mercado así. No, por supuesto. El tereré literario, el lugar es realmente como un paraíso. Sí, y vos sabés, interesante, es auténtico. Sí, y vos sabés, doctor, que el tereré literario, el Paseo de los Yuyos, un lugar que se hizo a base de mucho trabajo. Pero qué lindo sería que el Estado apoye un poquito con una infraestructura más turística, que ayuden un poquito con, qué sé yo, llevar grafitis, ayudar un poquito a esta gente que trabaja tanto. Doctor, tengo una pregunta para vos. Se viene en día de frío. Tomar vitamina C desde el vamos, por ejemplo, desde ahora, ayuda mejor antes que tomar cuando esté ya la enfermedad. O sea, no tenemos que haber dejado de tomarlo la vitamina C. Si tomamos, yo siempre le digo a la gente, prefiero fruta, verdura, algo natural, que no te cambie el sabor de lo que vas a comer, que estar tomando vitamina C. Pero también es recomendable para ayudar a que el cuerpo combata, no previene la gripe. Quiero mostrarles el diario La Nación de Buenos Aires. Milei otra vez con todo contra el presidente español. Milei volvió a criticar duro a Pedro Sánchez y profundizó el conflicto con España. ¿Estás en el problema Argentina, ves? Oye, yo España, ¿ves? En Madrid el presidente cuestionó las políticas de su par español y aludió a las causas judiciales que involucran a su pareja y a su hermano. Fue galardonado por Isabel Díaz Ayuso. Hay imágenes, hay fotografías y Milei ovacionado en Madrid, en España. Impresionante. En este país. Milei volvió a criticar duro a Pedro Sánchez y profundizó el conflicto con España. Aparece bien arriba Julián Álvarez, dejó atrás una sequía que nunca lo desalentó. Hizo el gol el otro día frente a Canadá.
músicos de más de 70, consagrados y aún hiperactivos. Ahí está, por ejemplo, Paul McCartney, que va a cantar en Argentina, Mick Jagger, por ejemplo, entre otros. Dice, turismo, frío y lluvia, mal clima pero alta ocupación en la costa, turismo en la Argentina, y lleno de argentinos en la Copa América. Y Argentina deshace la situación supuestamente, ¿verdad? Bueno, el fútbol no hay problema. No, Pero en Qatar luego, Carlos, ¿te acuerdas que por ejemplo? Sí. Bueno, después dice Caputo negó cambios en el dólar blend y una devaluación, mataron a un asesor de Magario en un robo, Hezbollah e Israel en una escalada impredecible. El líder de la ONU advirtió que puede convertirse en otra Gaza, no leo bien lo que dice, un lugar se llama, que él dice, no veo. Bueno, ¿qué dice Clarín, por favor? El diario Clarín también de Buenos Aires, de la Argentina, esta mañana. Para la justicia, un grupo de izquierda organizó la violencia en el Congreso. Fue para frenar la sanción de la ley base, los datos figuran en la causa. Milei, centro de atracción en Madrid. Este es el saludo de Milei con Isabel Díaz Ayuso, titular de la Comunidad de Madrid. La foto allí. Mira la foto. No. Epa. Igual que el mes pasado. ¿Cómo te juegas? El paso de Javier Milei por España se transformó en alimento para la pelea política interna. Pero está Ayer una cámara detrás de él, Siempre está una cámara detrás de él. Siempre. Pero mira. El presidente argentino recibió la medalla de la Comunidad de Madrid de manos de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, y criticó otra vez a Pedro Sánchez. Mira un poco esa foto, Carlos. Malintencionada. Y fotos. Lo que es la imagen. A mí que doña Olga te ve una foto así, que vos te saludando, pero te juegan ahí con... ¿Y por qué pico a mí? Y no, porque viste que tú un saludo santo. Pero yo no soy presidente de la República. No, pero vos sos una persona importante. No, le saluda a alguien. Le saluda a alguien. Pero acá, te quita la foto y... Pero ya tiene su foto también. No, pues cara, lo que pasa es que yo lo que digo nomás es que hay que tener cuidado, porque Carlos Báez es un tipo que le respeta mucho a doña Olga, pero... ¿Y por qué no le respetaría, por ejemplo? ¿Qué es lo que decís? No, pero de repente pues, le saluda a una mujer con 2 besos y viene alguien malintencionado, te quita la foto así y le manda a doña Olga, mira, vos Carlos Báez lo que está haciendo. Levantando el polvo acá y nada. Yo tengo mi Álvaro, tengo mi pericón. Cuando vos digas nomás, emperador. Y ya le pedí música, pues tenemos que irnos nosotros 3 minutos. Ahora ya viene Leo Rubín con Madrid, Paraguay. Acá me mandan. ¡Aro! Ayer pasé por tu casa. Me miraste con cara de querubín. Termina la mañana la gran cabina. Y se viene todo el equipo de Leo Rubín. Muy bien. Aro. Ague. En la esquina de mi huerta tengo una planta de soja. Ella plagueare y Francesco. El mejor programa se llama Franja Roja. ¿Quién va a hacer eso, Carlos? Mira, ahí no hay 200, mamá. ¿Qué es lo que te pasa? No hay otro, bro. Lo que le escriben nomás no. Que yo soy muy rápido. Bueno, lindo día, lindo sábado, gusto siempre en Guadalajara. Doctor, gracias, un placer. Estamos cerrando la gran cabina, faltan casi 5 minutos para que sean 7 minutos en realidad para que sean las 9 de esta mañana. Pasamos bien, ya vas a por ahí, lleva. Demasiado. ¿Qué pasa, aprovecho, Carlos? Esta tarde a las 4 en el colegio Politécnico de la Cooperativa Capiatá, San Juan. ¿San Juan? Espectacular. Ahí San Juan, la tutita, para todos los... especial la lleva a todos. Mañana Emiliano Evo Fernández. Sí, ahí quiero apoyar a Emiliano. Mañana Lo del barrio, soy emilianista. ¿Y qué te prometió presencia? Un amigo acá. ¿Qué pasó con doctor? Doctor, ahora conseguimos una vaca mecánica, no sé, tenés que subirte ahí. Antes había todo lo candino, más allá de vaca mecánica. Vaca mecánica ya también. Doctor Núñez, vos me llamás y yo estoy. Hoy es el día del futbolista argentino también. Y de los pitufos. De los pitufos, sí. De Carabajo. Y mañana va a ser el Día Internacional de las Viudas y Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Empoderar a la mujer. Yo quiero valorar muy ti también, como escuchando al viceministro, el gran favor y el gran aporte que hacen ayudando a esclarecer temas sobre salud. Eso ayuda mucho a la prevención, ¿no?
Y le agradezco, como habíamos hablado, de meter estos temas de salud, que es muy importante. Es verdad, doctor. Bueno, y cerrando, última noticia porque tiene que ver con un operativo semanal de la Senat. Algunos resultados de la semana en el marco de la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el narcomenudeo. Dice que se generó un lucro cesante a las estructuras criminales superior a los 6 millones de dólares. ¿Qué plata, qué dinero mueve el narcotráfico? No es nuevo, ¿verdad? Ah. Pero en una semana, en varios operativos, y la Senat está comunicando el impacto y cómo le perjudicó, utilizando un término, al crimen organizado. Lucro cesante a las estructuras criminales superior a los 6 millones de dólares. En una semana. En una semana. Y semanalmente está dando así. Me llegó un mensaje ahora. Me mandan enamorado a mi esposa. Y me ponen, este es el estado del WhatsApp del señor Carlos Báez. Te puedo asegurar que te envió tu nombre. Hacele llegar el saludo a mi sensei Báez Parsajuk. Firma Ricardo Lerete. Te va a copiar, digo. Mi autor preferido. ¿Enamorada? ¿De qué libro? No, tranquilo. ¿Cómo era? Bueno, nos vamos, señores. Nos vamos, señores y señores. Gracias, doctor Núñez. Gracias, Mojana. Gracias, querido Franchel. Igual, siempre te pata con él. A los compañeros. Sí, señor. Ya tan vas a. Igualmente, señor. Igualmente. Andrés, José, está Ale, está Tobias, ya vino también. Ya está ahí, está Sandra. Está Larisa, está Francisco. Equipazo, señor. Hoy voy a estar en otro canal con el doctor Robert Núñez. Voy a empezar a recorrer medio ahora como el doctor. Bueno, chao, hasta mañana.